Suscríbete a La Panterita. Conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar. Tu mejor opción. Sé americana. Samsung Z Flip 3, tu mundo en tus manos, compacto, flexible, poderoso. Federal, experto en pasta. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25, Monumental. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. El foro de Vitalicio del Olimpia. Bueno, primero el tema de Churín, que tuvo repercusión, el diario Crónica publicó, le dio destaque. La presión de Churín a Arce, porque hasta ahora es banco Moreno Martí y es banco Alan Rodríguez. No arrancan. Y eran los jugadores titulares en Cerro. Hasta que cambie de idea a chequearse. Alan anduvo muy bien. Sí. Y él no hizo el golazo, 2 goles de tiro libre. ¿No? Sí, llegó a meter goles de tiro libre. En estos últimos 2 partidos Báez rindió, por eso creo que se da el cambio. En Ciudad del Este se ingresó en el segundo tiempo y después del partido que no pudo estar antes. Tuvo 2 partidos muy flojos Alan Rodríguez. Tal cual. No hagamos olvidar lo que hizo anteriormente, pero en este tramo Gabriel Báez creo que la titularidad, y después vamos a ver, no se apuren con Gabriel Báez. Ya le di una lección a ustedes con Moreno Martí. Tranquilo nomás. ¿Cuántos partidos tiene Gabriel Báez? Y Báez apareció ante Sol, Ameliano y Nacional. Pero cuando le llevaron abruptamente, le hicieron salir de Sol, es porque ya no llenaban el lateral izquierdo. Por eso le llevaron. Todo fue muy rápido ahí. ¿Cuánto la decisión de Nino allá? Ese ya le venían siguiendo. El problema no va a ser Gabriel Báez, el problema va a ser Cerro. Ahora se va a creer que él corre y le va a meter la pelota en la cabeza a Moreno Martí. Que él corre y le va a poner la pelota a Brian Zamudio. Entonces, si no fútbol sería demasiado fácil. Vamos a tratar más lo que necesitamos y ya está. Acuérdense lo que le digo. Ahora el compromiso se llama Gabriel Báez. Él, la figura. No, todo lo opuesto. Vino con un tapado que inclusive decía, ¿quién es este? ¿De dónde apareció? El Mundo Fútbol. ¿Quién es el Pero cuando apareció dice, ¿quién es Gabriel Báez? ¿De dónde apareció? ¿Por qué Chiquilo ve allá? Con todo respeto a Sudamérica, busca en el fondo solamente cuando queremos otro tipo de lateral. Entró 2-3 partidos y mostró que está a la altura de Cerro hasta aquí. Parece que no me entienden. Abruptamente lo llevaron porque le hicieron un seguimiento. No es algo improvisado de Arce. Es un jugador tapadito que no lo conocen y que lo traen. Y ya juega. Y en el primer partido se quedaron con la boca abierta. Cuánto corrió, cómo metió, tiene más temperamento y fuerza que Alan. Es más chocador, es más enterito. ¿Qué pasa? ¿Quién te invitó a vos? Y en el cuarto o quinto partido se contaminó ya. No, 3 partidos no jugó. En el segundo fue decisivo en Ciudad del Este. Y en el tercero se contaminó ya. ¿Qué es lo que le mirá así? Esa mala jugada, no salió mal. Saludana por lo menos, Gustavito. No, y que se contaminó ya con el juego de Chiqui. Una pelota que quiso salir. Pero es Gabriel Báez, no es Roberto Carlos, Gustavito. O sea, la gente que espera que venga, claro, entró muy bien. Un partido jugó mal Báez y vos Báez es un lateral de medio pelo, más me está diciendo. Muy bien entró aquí. Cuando era 18 partidos mal jugó Moreno Martí. Aquí en un partido jugó mal y ya le... Estando en Sol, ya tiene que salir el equipo y dice, aquí no jugó un solo partido, malo. Estando en Sol, lo único que sabían de su existencia era Gianni, Oscar Acosta y lo de Sol. Después nadie más le conocía.
hablamos de era Gabriel uno más. Báez, Sí, es lo hablando de mismo Costa, que vos uno me más, digas. no, Piri Damos, Niño. espera. Era uno más que nadie le conocía. Nadie le conoce a Gabriel Báez y ahora lo conoce. No, eso no se entra. Salvo para el Mundo Sol. Ellos sí lo conocían y era claro. fundamental para Y los ellos. que vemos siempre en los partidos. Pero ¿verdad? no nos rompían los ojos antes. Ese tapadito Ahí vino a está ser tapadito. titular en Cerro. Tal cual. Sí. Espera un ratito. ¿Y por qué fue titular? Espera. Ana Rodríguez hizo tan mal las cosas. Espera. Dice que no van a jugar para Moreno, Martín. ¿Y qué es lo que quiere que ve mi ojo con Gabriel Báez? Un jugador de proyección. Y probablemente más presencia de marca que Alan. Esa sensación da. Sensación. Pero que vos le veas a Gabriel se para y se va hacia arriba. Y hace jugadas incluso interesantísimas de borde. No vengo a discutir. Toditos los jugadores del Cerro fueron contratados, visto por Arce. Sí. Piri Damota, ¿cuántos partidos jugó Flamengo antes que venga? Y casi nada. ¿Y después? Habrá jugado 2 o 3 en el último semestre. Espera, en la fama y el tapado. Sí. ¿Querés seguir? No, yo te escucho. No. Y Piri Damota vino a Cerro. Y no pasa nada con él hasta ahora. Bueno, entonces, no, acá no se trata de tapado ni de famoso. No se trata del ultra conocido y el desconocido. Acá lo que estamos hablando es el funcionamiento del equipo de Arce. Y vos sos culpable también lo de Jubero. Ya dije cuando comenzó el año, lo de Guaraní. Y si no fuera Jubero lo sacaban. Sí, seguro. Si no fuera Jubero lo sacaban. Ayer le ganó un equipo. Bueno, Un equipo de ascenso. le ganó. Muy Y después del me ritmo de decir que le ascenso. puso esto, que le puso aquello. Si perdía Guaraní, ni hablar hoy. Tiene un crédito largo, él sin decir por 4 años como Chiqui Arce. A Chiqui Arce el partido que quedó fuera de la Copa, los perros, los hinchas de Cerro le dieron con todo. Los hinchas de son pasivos nomás. Lo que digo que vos tenés que mostrar, mezclando un poco las cosas que querés. Pile de Mota vino a Cerro. Y después el famoso, ¿qué hizo? Mostramos un partido. No, algún que otro buen tramo y hasta ahí. ¿Y después? Por eso yo más le consulto a Gustavito, ¿por qué con Baez en un partido no ¿Qué sirve? tiene que ver Baez? Y acaba de ¿Qué decir tiene que ver eso, Baez? que en un Por partido esto- Baez no hizo nada, que por qué va a es ser que no hizo titular. nada, ya quiso salir Y el a otros tiqui-tiqui de jugadores, Chiqui, 26 partidos te digo que no juegan bien y son Escuchá, ídolos, el ¿cómo máximo te- goleador, yo me voy nomás, jerarquía, yo me voy nombre. nomás, a lo ¿Por qué rápido te que se- discutí cuando no te van, no quieren luego escucharte a vos? No, ya sé, pero por lo menos voy a decir lo que... Sí. Lo que yo digo que el fútbol es contagio nomás, Y Víctor. ¿verdad? sí, no jugó bien Ya Baez, se contagió acepto. el tercer partido. Quiso Ante salir Nacional. jugando y entregó una mala pelota ahí, salió en el área grande. Casi le creo que- regaló el gol a Fleitas. Tiró Exactamente. por encima del ¿Y por qué? travesaño. Porque Chiqui le dice sale a jugar. Y no es ni su característica. Salina de costado. Tira tu centro. Y hace al revés, Chiqui. La otra vez entró va y salió Moreno. Antes te iban malo y cuando, ¿eh? Así fue. Así salió. Así El fue. que iba a tirar centro. Salió Moreno y entró Baez. Y después, Antes, Ameliano. creo que sí. Pero ganó 2-0 el partido Está bien. Pero vos con podés 2 goles de hablar nomás Zamudio. del centro. No, para- no, pero no, para la alta competencia y lo que vos querés, parece que los parches nomás ustedes se conforman con los parches. El fútbol no puede ser un parche. No tiene que ser un parche. Una cosa en el plazo, pero en el tercer partido jugó bien. No, pero que vos decís, es como el que le dice, te viene el trabajo y te dice, ¿por qué llegaste tarde a las 8? Y vos tenés que entrar a las 7. Ayer yo llegué a las 7 menos cuarto. Espera un ratito. ¿Cómo el tema? A mí me llegaron a decir, ¿por qué llegaste tarde? Yo cuando llegué a las 7 menos cuarto y me entraba a jugar a las 7. ¿Cómo? Eso te da derecho que vos... Es decir, acá has jugado un partido juega bien, otro juega mal, otro juega discreto y te da, veo. Entonces vamos a contagiarnos de la mediocridad. Vamos a ser cómplices de la mediocridad en el fútbol paraguayo. Pero O si jugá, o va a sos jugar jugador. siempre bien, no iba a estar jugando en el fútbol paraguayo. Si es que jugaba todos los partidos no, bien, no iba a estar jugando ni en pero Sol ni en Cerro. No vayan a tomarme de idiota, Víctor. Es que Gustavito viene a decir Hablo que de a jugó mí, mal, el que plantea soy yo. La regularidad acá no es común. En el fútbol paraguayo no. No es común, En el fútbol por eso paraguayo no no es es Y común. por eso nos conformamos con que ayer estuvo bien y hoy está discreto. Todo comienza cuando yo planteo que Alan Rodríguez, Cebanco y Moreno. ¿Qué es lo que querés decir, Arturo, Moreno? pero cuando vos le pidas a un jugador que haga lo que no sabe hacer, sí o sí. ¿A qué es lo que vos te referís? Y a Baez, Pero va a Arturo, jugar, Baez no sale- no así sale le vio en también Sudamérica a jugando. Chiqui Arce, ¿o cómo le vio? ¿Vos viste el partido de Sol? ¿Cómo jugaba él? Para mí era uno más del montón, con el respeto No, pero que se el merece. jugador, O sea, ¿cómo funcionaba? funcionaba bien, pero no era para... A mí me sorprendió el paso a Cerro, o sea, le vio algo más que tiene esa Pero capacidad ¿cómo le de viste técnico. jugar a Baez? ¿Qué le Se habrá proyectaba. visto? Siempre, ¿Qué le habrá nota visto? 3. Siempre bueno, hasta allí nada más. Nunca me rompió los ojos. Si yo era técnico de Cerro no lo llevaba a Baez. Pero
Chiqui Arce sí lo ve a Baez con condiciones y está bien, o sea, a mí no me rompió los Mira que ojos. Alan Rodríguez es muy buen lateral, tira muy bien los centros. A mí me gusta mucho. Sí, pero últimamente está en baja. Sí, los dos últimos. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Por eso perdió el puesto, si no iba a Es que seguir el siendo equipo, titular. como dice, contagia y Entonces, nadie anda Gustavito bien. tiene razón, veo. ¿Cómo? Gustavito tiene Y razón. claro, contagia al equipo y Ayer, nadie anda Palmeiras, bien. por ejemplo, con nuevos jugadores. Así es, con- Palmeiras es un con- ejemplo. corrían todos, No. ¿verdad? Comparar es... Hasta me en van a decir penales, que La eh. convocatoria de comparación, Palmeiras, el ejemplo, sí. No. Pero si todos estiramos, todo el equipo va a valer, digo yo, ¿verdad? Y qué lástima que Yo lo Chiqui que no- te digo que ánimo por el suelo si nos arranca Alan Rodríguez. Él no hizo goles contra Olimpia. En el último clásico metió uno de tiro libre, el cuarto, el tercero o el cuarto, Ese el golazo. defensor. Golazo. Sí. Yo siento pena por lo de Moreno, que no arranca. Vos sos Moreno a la Parana, puta. vos. Y siento pena, Arturo. Un jugador como Churín, lo que te dice y Chiqui no agarra. Bueno, no se guía por una frase de un jugador, el jugador de Cerro, ¿verdad? Pero si te dice Churín, un Mira goleador, que te va a dedicar, Chiqui, nosotros mañana le en vamos a su... apoyar. Como Vos diciendo no a sos- Chiqui, dale tiempo, Vos sos que metelo. debes las deudas, Pío Gustavito. En su estado te va a dedicar, Chiqui. Vos sos que debes las Ahora deudas. dedica muchas cosas en su estado, Chiqui. No, pero vos sos que le debes a él. No, yo quería de ver a Arturo jamás. Y él puso Yo un siempre- estado de WhatsApp para que se Técnico del divulgue. fútbol paraguayo siempre Ah, dije. A antes mí de me extraña Oscar criticarme... Acosta. Oscar, ¿y cómo vos? Caprichoso y humilde. Antes de salir a criticar siempre hay que pagar las cuentas. ¿Pagando tu cuenta? Yo no lo veo, Chiqui. Sentate ahí. ¿Para qué te va? ¿Y por qué te va? ¿Por qué te caes? Un técnicazo es. Ah, no, no. Es caprichoso, es caprichoso. Técnicazo. Arturo. ¿Es o no es? Antes de salir a criticar, dice en su estado de WhatsApp, antes de salir a criticar hay que pagar las cuentas. Es al mismo que le escribió el tercer punto. Él tiene un mano a mano. Es el mismo de la sabiduría de callar frente a la estupidez de cierta persona. Yo estoy relacionando que es el mismo del tercer punto del anterior. El flyer este que Sí, le sí, sacó, sí, no, sí. no es su literatura, Claro. no es su texto. No, ya es una frase La hecha, vida creada. se Comparte. necesita tener tres cosas: la humildad de no sentirse superior a nadie, el coraje de afrontar cualquier situación, la sabiduría de callar frente a la estupidez de cierta persona. A lo mejor tiene él con esa persona, y esa persona es bien dirigente. O puede ser periodista. Alguien que lo critica y No que te le lo debe. critica, Pero yo no le va a dar guita, o Dos sí, cosas, que ¿cómo lo sé? critica y le debe. le debe. No sabemos O le efectivamente quién es. dijeron que debe a alguien y no paga. Ah, también. También. Sí, cierto. Pero pierde su tiempo en eso, Chiqui, ¿no? Y pierde su tiempo. En vez de ver qué el equipo necesita, él pierde su tiempo en saber a quién le debe un periodista. No es periodista, No, no sabemos a lo quién mejor es, puede quién ser. es. Está bien. La puta no se puede con vos, estamos diciendo que No sabemos a quién alguien. le va el mensaje. Y que el Chiqui, hecho pero ocurre es que un Churín tipo. cuando dijo lo que dijo. Bárbaro, Churín. Ahí está, acá está, acá puede ser. En hecho está, escribió cabecera, todo. como corresponde lo de Churín en el hecho. Como Muy dice- bien. sí. Churín no es uno más. Y el hecho le dedica como corresponde. Sí. Acá está el hecho. Moreno Martí es un gran delantero. Es jugador de Cerro, llenó de elogio al boliviano. Churín pidió a hinchas que apoyen. Sí. ¿Y qué pasa si Churín te pide y no juega? Es suplente. Churín pide Sí. y no juega. Y porque Churín no hace el equipo, Arturo. Lastimosamente. Y yo no sé si Chiqui se va a guiar por una frase de Churín. Pero no dijo cualquiera. No dijo cualquiera. Uno Pero le Churino conoce- es técnico. Pero conoce el puesto. Bueno. Pero Churín no habrá ni visto los partidos de Cerro, por eso sale a decir eso por el nombre. Claro. Pero y claro, si juegan todos los días en Brasil, no. Es un decir. Sí, claro, Capaz por que nombre. Churín es amigo pero de Moreno por nombre, Martín, todos listo. queremos que juegue Moreno Martín, por nombre siempre, pero Claro, desde el lo nombre ven en la tiene- cancha y si no pasa Escuchale, nada, no pasa descalifica al nada. Churín. Ningún será. partido de Cerro Poné no por había- teléfono, No, no sé, niño. yo- Espera, vamos en 618, Anda, anda. 4700. Dice Víctor que Churín no tiene autoridad para hablar en el caso de Y no Moreno. sé, capaz no Espera, vio los vos no partidos. vos sabés si es capaz o no es capaz. Es lo que dice. Es que hay que respetar la figura del jugador. Eso es lo que yo entiendo. Por ahí se dice es goleador de las eliminatorias que ya terminaron. Y que dicho sabe... Ha llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. Es lo que dijo. Hola. Hola, Sí, sí, Arturo. sí. Yo no sé, Víctor y Denny, ¿cómo es que demasiado están echando leña a Moreno? Porque es un gran jugador, pero no es que empezó a jugar Víctor Villela, no, porque eso que él hizo un gol carambola, pero el goleador hizo un gol y eso nomás hay que respetar. No, y ahora, Víctor, ¿dónde sale Churín? Hola.
Hola. Sí. Canisa dice que Churín no es técnico, Víctor ya lo dice que no es técnico Churín, y ellos tampoco son técnicos. No, Denis sí es. Yo no dije eso, Denis sí es técnico, yo no. Hola. Comandante, Sí. comandante, si voy a escuchar bien cuando hablaron ayer con Churín, él dijo hay que respetar la decisión de los directivos. Quiere decir que hablaron también con él. Eso dijo él. Cuando le preguntamos si iba a venir a Cerro. No, no dijo para mí eso. que no, pero tenemos. Hola. Directivo para mí que no. Hola. Hola, Sí, Arturo. Sí. Marcelo Martín es un delantero grande, fuerte, pesado, se le tiene que alimentar, no se le alimenta. Bueno. Sobre ese punto tiene razón el oyente. Para que funcione tiene que ser por juego aéreo, de cabeza. El otro día le dije, eliminatorias tiene 10 goles. De los 10 goles, 5 de cabeza, 3 creo que dije de penal, y después los demás con pelota en movimiento. O sea, con los pies no es su fuerte, es de cabeza, de cabeza. El equipo, si quiere que Moreno Martins haga goles, tiene que ser centro para Moreno Martins, y tiene que ser a la cabeza. No tiene que pasar ni un centímetro más a la derecha, un centímetro más a la izquierda, porque no se va a mover. Tiene que ser a su cabeza. Buenos días, señor. Excelente jornada. ¿Quién escribe? Y, Cesarito. ¿Cómo? Cesarito. Buenos días, señor. Excelente jornada para usted. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor Villalba. ¿Quién escribe? César. Cesarito. Hola. Comandante, pero si vamos a ir al caso, no todos los jugadores que tienen que jugar en Cerro, Olimpia, en los más grandes de Paraguay, tienen que ir directamente de la Premier, o sea, qué puta, Víctor, o sea. No, tranquilo nomás. Es que voy así porque es millennial. Hola. Comandante. Sí. No, vamos a respetar la opinión de Churín, que es delantero, a quien vamos a escuchar. Y es lo que dice Gustavito, que hoy discursó en Urbana. Y Víctor dice, ni le vio jugar. Lo que dice Churín, yo lo conozco, yo sé de quién están hablando. No hablan de un NN. Eso es lo que yo entiendo en el mensaje de Churín. Hola. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo no va a respetar la opinión de Churín, Arturo? Vos le haces 10 llamadas ahora a los cerristas y te van a decir Churín en vez de Moreno Martín, pero toda la vida, Arturo. El último delantero potente y con gol que tuvo Cerro. Parece que no me entienden. Eso le dije yo hoy esta mañana en la Urbana. Cuando dice Churín, no es que dice un delantero nomás de Cerro. Y cuando le dice cuidado con Moreno, es respétenlo, dice Diego Churín. Y si Cerro no gana y dice Churín, va a haber un choque Arce-Churín en concepto, no de otro tipo, en el valor que le da uno a un jugador y el que le da otro valor. Y si tira mal los centros, no es culpa de Moreno Martins, acaba de decir el niño, hace goles de cabeza, ponele bien. Hola. Hola, Arturo. No se puede con eso, será. ¿Quién sos vos? José Pereira, Arturo. Sí, José. Sí, digo nomás, más respeto a Marcelo, Arturo, ahí en la mesa. Churín ya se fue, él hizo todo en Cerro, pero tenemos que respetarle a Marcelo, Arturo. Es lo que dice José Churín. Han llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. Hola. Hola. Epi no va a pasar los avisos. Hola. Hola. Sí. Arturo, conmigo. Con vos. Churín es palabra mayor, Arturo. Gracias por llamar. Denny. Sí. Vos fuiste un jugador de experiencia y trayectoria. Acá dije, cuando Churín dijo lo que dijo, no dijo uno más. Escuchar los oyentes, qué respeto se ganó Churín y qué presión le pone. Churín tenía ganas de hablar de Moreno Martins. Porque el niño cuando me sopló, porque fue el niño que me dijo a mí, preguntarle, me dijo el niño, ¿es verdad o mentira? Sí, es verdad. Donde yo miento, sí, decir me está mintiendo. Preguntarle si tuvo fuerza de Cerro. Y el Churín corta. Y dice, respétenle a Moreno Martín. Eso es lo que dijo. Que no era momento no de era hablar del momento. otro. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo soy cerrista, comandante, y para mí Moreno Martín es el Adebayor de Cerro Porteño. Hola. Hola, Arturo Máximo. Sí.
Ayer Moreno Martí, hoy Moreno Martí, hablando por el robo que le hizo Carlos Paul Benítez y Juan Gabriel. Espera, Piola. Ayer vos como, sí. Escúchame, te voy a decir bien algo, sí, te voy a decir bien. Ayer yo te llamé, Arturo. Pero vos no escuchaste la radio, ni viste televisión, ni radio. Pero, ¿y por qué Arturo le reportea, por ejemplo, a los árbitros que van a cobrar el clásico y ellos no... No quiso hablar, Carlos Paul Benítez no quiso hablar. Yo ayer te llamé, yo tengo triple escolaridad, Arturo. Pero yo te creo, lo que te digo es, esperana, sí. Lo que te digo... digo... dijiste que yo era oyente de otra radio. ¿Y cómo no escuchaste que habló acá Ceballos, habló el Central, habló Melgarejo, que le llamó un dirigente? Le dedicamos 30... Y se leyó el mensaje de Carlos Paul que después borró. Y Carlos Paul me envió un mensaje y no quiso hablar porque dice que hablamos mal de él. Primero envió un mensaje y después borró. Porque ahora últimamente los mensajes... Lo que te digo que soy injusto nomás. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, entiendo, Arturo. Yo escuché que no estaba hablando el presidente, después ya no... No, habló Central, habló Ceballos, jugada. Y Central en una posición que no solamente se equivocó en una... Carlos Paul Benítez se equivocó en mínimo 4 jugadas. Yo me llamo Pablo, Arturo. Hace rato me inventaste mi nombre. Bueno, disculpame, Pablo. ¿sí? No, por eso te digo, yo tengo triple escolaridad contigo, Arturo. Pero no sea injusto porque tocamos el tema. Tocamos y abordamos más de lo que teníamos que haber abordado incluso, con protagonistas. Está bien, Arturo. Chao, Pablo. Feliz día. Chao, gracias, Pablo, gracias. ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Hola, con Víctor quiero hablar. Hola, ¿qué tal? Víctor. Señor. Churín en su tiempo hizo lo que hizo en Cerro Porteño. Sí. Ahora le toca a Moreno Martín. Yo soy cerrista de que nací. Entonces, déjenle a Moreno Martín. Buen jugador. En cualquier momento va a saltar. Bueno, y es lo que dice Churín. Dijo a Churín, de los últimos jugadores delanteros en Cerro. ¿Es Churín? Sí. Eso ni siquiera estamos a discutir, Churín. Pero Arce es el técnico, Arturo. No. O sea, no que venga Churín a dirigir a Cerro Porteño. O sea, no sé. No se puede. Yo le quiero defender a Arce en ese sentido. O sea, y que aguante Arce el mensaje de Churín, que aguante Arce. Churín es apoyo claro a Moreno Martins, no es contra nadie. Es el apoyo a Moreno Martins. Pónganle a Churín. Hola. a Moreno Martins. Hola, don Arturo. Señor. Sí, muy buenos días. Yo me quitó la palabra de la boca, Caniza. Al decir que el técnico es técnico, imagínate, aquí hay un juego muy peligroso. Ayer dio ese comentario de Churín. Imagínate por que le haga jugar desde el primer minuto, le haga jugar a Moreno Martín. ¿Qué se va a decir? ¿Que influyó Churín? Mira, que Arce se juega la vida el próximo sábado. Pierde Cerro Porteño y el domingo y no sale de la cancha. Así de sencillo. ¿Quién es lo que se juega y no sale de la cancha? El Chiqui. Hola. Vamos a volver, ya volvemos. La Agrícola Sares Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Morisca López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete, San Cristóbal. La Agrícola Sares Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Iyopuyupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hola. Señor Rubín. Señor. Escuchame una cosa. Atentamente. Sí. El lunes vas a tener una visión al abrir el diario El Poeta del Gol y de eso se va a hablar. Acordate. ¿Quién pide el Poeta del Gol? A Montenegro le dicen así en el mundo franjeado, creo que a él se refirió. Sí. ¿Y qué tiene que ver el Poeta del Gol con Churín y con Moreno? Hola. ¿Podría hablar con el récord, comandante? Sí, como no te escucha Denis Caniza. ¿Cómo te va, amigo? Denis, espectacular. Denis, te quiero hacer una consulta. El Tata, ¿qué te dijo por el cuarto mundial que te iba y ya si no te ponías a punto no jugabas, te dijo, ¿verdad? Sí, así mismo. Correcto. ¿Y esta charla no tiene Chiqui con Moreno Martín? Y no sabría decirte, amigo, no sabría. Bueno, tú la convencido de lo que te dice.
Adentrate, comprometete, y eso es lo que dice Gustavito, que no hacía porque no juegan para él. Por eso dijo en su cosa Moreno Martín, mis compañeros se van a dar cuenta. Le echó en cara. Yo sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador, y de a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. Me van a empezar a buscar más. No dice que no le buscan, me van a empezar a buscar más. Hola. Arturo. Sí. Ahora mismo cambio de radio, o sea, de estupidez lo que hablan. Y que cambiar, no me acuerdo el problema, volver. Bueno, pero ese se va a volver. Hola. Hola. Que va para volver, sí. Yo creo que hay que ver el tema de quién le asiste. Ese es el problema con Moreno Martín. Claudio Aquino, a nadie, papá. ¿Escuchaste, Denis? Sí, escuché. A nadie dice tu jugador. Desde que falló el penal contra Olimpia. Hola. Hola, Arturo. Sí. De la ciudad de Fernando Lamora, Arturo, te estamos escuchando. Sí. ¿Cómo rompe la bola con este Moreno Martín? ¿Verdad que si te gusta Vito, el que... Hola. Hola. Comandante. Sí. Marcelo, yo te molesta acá en la ciudad de Luque. Sí, referente a Moreno Martín. Sí. Referente, yo opino como hincha de fútbol. Nunca convenció desde que vino. Mucho marketing, mucha publicidad y realmente como hincha no me convence Moreno Martín. Nunca me convenció, esa es mi opinión y le sigo escuchando a Arturo. Gracias a lo que dice Churín, tiró mensaje a Chiqui Arce y a los jugadores de Cerro. Yo voy a apoyar detrás de la Alambrada, dice. ¿Como cerrista opinó? Sí, como hincha. Diego Churín opinó como hincha de Cerro. Ha llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. Hola. Queremos estar toda la Arturo. Moreno Martín. Sí. Este Moreno Martín no sirve ni para tranca de Tranquilo, nuestro amigo. Hola. Comandante, ¿cómo estamos ahí en la meta? Churín bien fantasma, sabe que es un fantasma que no es él. Comandante. Al siguiente que le critica a Moreno Martín, estoy enfrente del canal, Mosquete. Ah, ¿viste? Al que le critica a Morete le va a venir a pegar acá. Hola. Sí, Arturo. Sí. Yo quiero resaltar la profesionalidad de Churín. Sí. Porque le quisieron estirar la lengua y él cerró, dice esto está allí y él no opina de su colega. Me parece correctísimo. Está bien, claro que le quisimos saber si le ofrecieron o no. Es una información periodística. Y Churín interpretó como vos interpretaste. Ahora que anda mal Moreno, ¿por qué me preguntan a mí? Esa es la lectura que le doy. Ah, anda mal Moreno y quieren echarme... yo entiendo el tema. Hola. Buenos días, Arturo. Buenos días. ¿Por qué no le llaman a Gustavo Gómez por la clasificación? No habla Gustavo Gómez, si conseguí la entrevista ganar el premio del oyente productor del año. Hola. Hola. Top of Mind, el oyente Top of Mind va a ganar la producción. Qué fácil es para vos. Hola. Seguramente ayer te dije que salía la mierda Moreno Martín. No vayan a ser así. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán, Neo Onix y Neo Onix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Así mismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Hola. Hola, Teleshow, A la puta. Hola. Qué boludo. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo soy de Santa Cruz, Bolivia. Y quiero opinar por el mar. En otro día. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Ocebellala, Casi, Arraídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Espectacular cómo le salió el tono. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. Una consulta, comandante, este programa repetido. A la puta, tienes razón. Vamos hablando, lo de Churines.
Hace gol Moreno Martín, Churín es la figura. Otro dato estadístico no menor, señor, en cuanto a los goles de Moreno Martins. Gracias a Cesarito. Ese detalle sí no comencé a mirar. Sus goles, ¿dónde marcó? De los 10 goles, 6 marcó en La Paz. De sus 10 goles, 6 marcó en La Paz. Ese es otro detalle no menor. Yo me fijaba en los goles, pero no en dónde los hizo. En La Paz, en el 2-1 ante Argentina. En La Paz, en el 3-2 ante Ecuador. En Asunción sí nos marcó aquí un gol en el arco norte, en el 2-2 ante Paraguay. En Montevideo, de visitante ante Uruguay, en derrota 4-2 a su equipo. Ante Venezuela, en el triunfo en La Paz, también en La Paz. En Chile, 1-1, marcó de visitante. Después otro gol más ante Uruguay en La Paz y cerró en La Paz. O sea, 6 de 10 goles de Moreno Martins en las eliminatorias en La Paz. Entonces hay que pedir que la localidad juegue cero en la altura, ¿verdad? Y por lo menos en Pedro Juan. Por lo menos ahí. O sea, la ciudad con mayor altura en la terraza del país. Hay que decirle a Diego Churín. No, hay que decirle a Diego Churín. Lo que vos decís lo hizo en La Paz. Como si fuera aquel historial de Gonzalo. Por eso dijo Diego Churín. Sabia palabra, hay que respetar. Él habló de su trayectoria. Y después agregó goleador en las eliminatorias. Si no lo ponen, de acuerdo con la trayectoria, si no pero el si presente no aguanta, es otro. No va a pasar nada. Chiqui tiene que ponerlo a aguantar. Pero cuánto más lo que necesitas que se lo aguante. Pero buscarlo en la cabeza. O sea, la movilidad por abajo ya no tiene, poco casi nada. Tiene también algún tiro, pero el tema es la cabeza. Memoria, Vito. Yo al principio de clausura. No, pero está bien. Es que respétele a Arce, Gustavito. Bueno, tomado la mano con respétele a Arce. Yo dije al principio de clausura. Él es el técnico. Chiqui tiene que hacer un equipo en base a él. Tirar centro preciso, dije así, porque si el centro viene al segundo palo y él está en el primero, va a ser imposible, dije. No topáis la centro preciso, cerro. No, tiene que practicar. La otra vez habló de un pizarrón, Chiqui Arce en su última... Sí, eso para entonces ese pizarrón que utilice para escribir, centro, hay que tirar centro, no sabe tirar centro. Acá hay una pregunta. Tiene que tirar centro. Una pregunta. Preciso. Chiqui es más de laboratorio y de ensayo y de juego colectivo. Entonces no sirve. Va contra sus principios, correr y tirar centro. Ya dije ayer en mi posición, tira centro cuando el partido está cerrado, quiere definir y no consigue con su fútbol. Cambia de libreto. Y eso ocurre en los 20, 25 minutos finales. Todo el resto es un planteamiento. Carrascal, Piri si juega, le mete aquí, nos va a un desborde, toca, devolución, juega. Ese es Arce. Cuando vino Moreno, Arce tenía que saber que va a cambiar su esquema. Y Arce no va a cambiar su esquema por Moreno. Así es mi forma de verlo. ¿Para qué lo trajeron entonces, Arturo? ¿Y por qué me preguntan? Moreno. Chiqui Arce le llamó a él. Chiqui Arce fue el que le llamó. Moreno, si está escuchando... ¿O estoy equivocado? Sí, rescindí contrato Moreno a fin de año. El que no va, no, el esquema Moreno no es para Chiqui Arce. Moreno no es para Chiqui Arce. ¿Quién se equivocó entonces? ¿Y para qué vino la pregunta? No, ¿por quién se equivocó? Chiqui. Sí, porque tiene que conocerlo el jugador. ¿Y por qué lo matan al jugador? El jugador hace, y perdón por la audiencia, si somos muy patelosos con el tema. Moreno dice, quédate ahí vos. Quiero que me conozcan más, dice. Mis compañeros, yo soy goleador, así habla. Es lo que le quiere decir, dame una pelota a sus compañeros. Sí. Así literalmente, pelota y pelota. Lo que todos vemos, Arturo. Deme más pelota, pero no es para el esquema de Chiqui. Porque cuando le dijo Troadio o Patiño a Alan, le dijo, andate pues. ¿Qué partido fue? ¿Qué hace acá? Le dijeron el lateral izquierdo de Cerro. ¿Alan o el otro? Sí, Alan Rodríguez. Sí, Alan tiene ese vicio de quedarse mucho. Pero ese no es a lo mejor para tirar centro a la locada. Ese es a lo mejor para abrir la cancha a la izquierda, que llegue Carlos Aquino, tocar, pasar y me meto al área. Para mí que eso de Nicalice es más colectivo. Sí. Y nosotros ya tenemos en la cabeza que toda proyección hoy de Báez o de Peto Espínola es para el centro al 9. Esa es la idea que tenemos. Porque así se juega en el fútbol para... Pero él no está en la banca. ¿Cómo? Él no está en la banca, Moreno está en la banca, sentadito y mirando. ¿Qué es lo que está diciendo? Hasta Zapaño dijo, hay que alimentarlo más. Zapaño te dijo también, Arturo. Hasta Zapaño se da cuenta que no le llega pelota precisa. O sea que el problema es Arce para vos. ¿Qué? El problema para vos es Arce. No, si hablamos de un tema nutricional, que no sé si es lo mejor en ejemplo, decir, tenés que alimentarlo a Moreno Martins. Pero Cerro, ¿sabe por qué no lo puede alimentar? Porque es un fútbol light. Cuando ese fútbol light no sirve. Ahí está, dietético no sirve.
tiene que engrosar más, tiene que jugar diferente. Con ese toque nomás. Más carne al asador. Porque es fútbol, no es torneo de toque. ¿Para qué No pegar es que la 50 mesa? toques y yo lo gol. Eso Tiene sí, que eso te engrosar. falta ser Ya porteño. es muy light, o sea, ya que Más entramos agresivo en tiene el que ser. alimentar, tiene que generar más. Pero Esa es la yo realidad. comienzo el juego, chique, ese piqui, pam, pim, pum, pim, pam, 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 pum. Ese está bien, yo respeto. Entonces pierde el tiempo. Se enamora de ese juego, Víctor Y Villar. 2 veces salió campeón en 3 Sí, sí, años. vos dijiste, sí, 2 vos- veces salió sí. campeón en 3 años. Es su esquema, o sea, Sí. ya no va a salir de ¿Para ahí. qué va a cambiar si ganó 2 títulos? Entonces salió al pedo. Bueno, ese último título contra Guaraní. Y si fue una Ese- cuestión No me venga a decir que milagrosa. No me venga que se hizo Cerro el No, piqui no, piqui para partidazo y nada. fue Guaraní. No, Guaraní Cerro le fue pasa. campeón Sí. porque Guaraní fue el culpable. Exactamente. Moreno Sí. querido, yo te banco y rescindí el fin de año tu contrato. ¿Cómo? Que Moreno rescinda su contrato. Está al pedo hoy, va a estar al pedo. Se está quemando el pedo. Lastimosamente. Jugador clase A, con jerarquía. Goleador. ¿Vos Dando estás contigo, vueltas. Churín? Yo estoy contigo, sí. Antes que el día yo lo dije. Sí. Pero yo soy Gustavito nomás. Pero Diego Churín lo dijo Arturo. Y los hinchas Entonces no le estamos respetan tan a Diego equivocados Churín, tampoco. le Le respetan. Sí, respetan, claro, sí, le sí, sí. respetan. Con los números que tuvo Rescindí el Cerro, Moreno fin de año como- tu contrato y busca otro club, no sé, uno donde te valoren o jueguen para vos. El último gran goleador que tuvo Cerro es Churín. Y bueno, Fue la yo realidad. digo, Churín, Es hay que referente. respetarlo, digo. Es cierto lo que dijo Loñez, desvió el tema, pero aprovechó para decir, no piensen en mí, respétenlo a Moreno Y a Martín. Chiqui le dice, no tengas miedo a ponerlo, aguantarlo, pero por lo ¿Cómo visto si no es el que- no movimos ahí, entonces salía al pedo. Rescindí Moreno fin de año tu contrato. Repito, para mí el mensaje es para Moreno, no es ese Chiqui, porque si no vamos a generar un duelo Chiqui-Churín y no enfrentamiento. es eso, o sea, porque el mensaje es, gente, Pero el hincha hinchada de entiende Cerro, así, niño. apoyen a Morín. Niño, Ah, el hincha entiende así. Un duelo entre Churín y 10 Arce. llamadas, vamos a preguntar a ver si hay un, Después si, el partido si hay un baja duelo, a ver si el qué entiende lunes. la gente, porque yo no puedo ponerme a la pie de la gente. Entonces, 10 oyentes, con el pedido aquí ¿Cuál es tu propuesta, niño? que entren 10 oyentes a ver si ellos entendieron. Apoyo de la gente a Moreno Martins y es un enfrentamiento Chiqui, porque me parece que se está generando algo que no es de lo que dice dijo niño el... es que, o Churín. es, ¿Cómo interpretó el hincha? o- ¿cómo el hincha interpreta? Es un mensaje para Chiqui, ¿vio? Para mí es un mensaje para que se apoye a Moreno Martins y la calidad de Moreno Martins. No es un enfrentamiento contra el entrenador ni nada en contra del entrenador. ¿Y Es qué- cuál es la apoyarlo. pregunta? No es para Sí, ponerlo sí. de titular. ¿Cómo entendió el hincha? Como Porque, el porque apoyo acá, es, aquí bueno, se entendió poniéndolo de diferente. titular, pues. digo yo. Dale, pero vos, niño, O sea, ¿cómo es? si es una crítica a Chiqui o si es un apoyo a Moreno. Para mí es un apoyo, Solamente- claro, Esa- eso, si es crítica esa. a Chiqui o apoyo a Moreno. Sí, Atendé, oyente, pues, niño. tienen que ser de Cerro. Atendé, pues. ¿Cómo ellos entendieron? Hola. Hola. ¿618-4700? Hola. Está allí el oyente, pero tiene un retorno algo fuerte. Te escuchamos, señor. ¿Qué te pareció lo de Churín? Moreno Martín, chao. No, pero no es el punto. A los oyentes que están escuchando, porque no tienen que escuchar. Va. No, si es un mensaje tipo crítica para Chiqui o si es un Ahí mensaje está. simplemente para apoyar a Moreno. Ese, Eso es lo que- estén atentos. queremos saber cómo interpretaron. Esa es la consulta clave. Necesitamos que estén concentrados los oyentes del otro lado, no llamar por llamar nada más. Hola, Niño, señor. yo quiero aportar dos cositas. Uno, el tema de la actuación de Moreno Martín. Le falta todavía la actuación. Y otra cosa, Chiqui caprichoso y mañana. Hola, siguiente. Yo no estoy concentrado en los oyentes del otro lado, no de más semana. Está llamando al interior. Hola, Hola. señor, le escuchamos. Autocrítica para el técnico más terco de la historia del Paraguay. Contra Chiqui. La primera, el primero que respondió la pregunta en sí. Directo, hola. Es Hola. apoyo para, se nota que es apoyo para el goleador, pero también es un mensaje para Chiqui. 50 y 50, Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, Arreídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor, le escuchamos. Apoyo para Marcelo Moreno. Apoyo. Ahí está. 2, 1 está aquí. Siguiente, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Un cariño señor. grande para Arturo, para Denis, mi gran amigo Nito Vinader te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo Nito. bien? ¿Cómo estás, Nito? ¿Todo bien?
Espectacular. Te escuchamos. La verdad que Churín, yo soy olimpista de pura cepa, para que te voy a mentir, pero Churín es mucho más jugador que Moreno Martín. Moreno Martín es jugador de la altura, papá. Gracias, señor, muy amable. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Es para apoyo para Moreno Martínez. Apoya a Moreno Martínez. Gracias, señor. Luis. Decidí tranquilidad y fiabilidad de Exigim, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000. Visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, niño. ¿Cómo está, señor? Te escuchamos. Bien, todo bien. Niño, ¿quién dio lo que para que venga Moreno Martín? Chiqui hace, ¿verdad? Chiqui, sí. Y Arturo dice que Chiqui no arma, el esquema no encaja con Moreno Martín, dice. ¿Y para qué le trae entonces? Pero yo estoy de acuerdo con vos. Pero Chiqui, el que habló con Moreno Martín, habló con Pili Damota, habló con todo. Y fue el que le convenció a Niel País. Y fue el que le convenció. Ese detalle. Entiendo que pensó que le iba a funcionar, pero de otra manera, ¿cómo? Lo mismo fue con Boselli cuando le envió también. Hola. Hola. Sí. Un saludo a la mesa, ¿qué tal? Bien. Chiqui se dio el apoyo a Moreno Martín y también al pueblo a subir un mensaje, ¿verdad? Y cuando empezó Churín también fue así, tuvo mucha baja y Chiqui se levantó. Un abrazo. Adiós. Gracias, señor. No, vamos a poner las cosas en contexto. El primer torneo de Churín hizo 11 goles en 16 partidos, campeón del Clausura 2017. Hola. Hola. Arturo. Señor. Para mí tarjeta roja para ambos, porque Chiqui Arce trae un jugador que no es su característica, es un técnico que planifica jugada estratégica, no es un técnico que tira los centrazos y ese es el problema. Falló Chiqui Arce acá el tema de contratación. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola. Lastimosamente un mensaje de apoyo a Moreno Martín. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo ya porque está la centro Beto de Pino me va a apoyar un día vivir la centro de estadio. Claro, centro por abajo de Beto Espinola, ahí dice que ponga allí la cabeza, Moreno, sí. Hola. Hola. Señor. Arturo, apoyo a Marcelo y va a hacer un gol este domingo, dedicamos a Pancho y a Denis. A Francisco López. Sí. Hola. 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 Sí. Arturo. Sí. Lo digo y lo voy a decir hasta el final. Chiqui Arce tiene que irse de vacaciones. Arranca el Winter Sale de Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y outlet del país. Y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomopy. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, ¿sabes lo que es la diferencia? En Bolivia, pues en la selección boliviana todos juegan para Moreno y en Cerro no juegan para él. Volvió la tan esperada Semana Naranja, Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el martes 16 de agosto vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Hola, comandante. Sí. Saludos al Recordman.
Una consulta, Recordman, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Denis. Sí, el jugador Triple M es un jugador de área y nuestro técnico es una estratega, un jugador de laboratorio. No se hizo un análisis de cómo él jugaba en Cruzeiro. Digo nomás como para que se le haya traído ahora. Saludos a la mesa. Sí, tiene razón. Hola. Hernández, ¿qué tal? Bien. Contestando al niño, yo creo que el Churín hace un apoyo como delantero a Moreno Martín. ¿Cómo apoyo? Sí, apoyo. Hola. Comandante, Sí. dame unos 30 segundos, quiero decir una cosa. Quique Arce fue el que le trajo al tipo. Entonces el único responsable no es él. Si el tipo no rinde es porque él no le hace jugar bien. Simple, ¿no es? Y niño, te quiero hacer una consulta, niño. Señor, O sea, solamente los goles que se meten en Bolivia es lo que vale. O sea, no es otro tipo de goles. No sirve que haya metido en Bolivia. Te pregunto bien. O sea, el gol que metió en Bolivia no es lo mismo el gol que metió acá, es otro gol, otro color es. Sirve. Lo que yo estaba comentando son estadísticas. De allí, ustedes lo toman o lo dejan. Yo vi los 10 goles, la cantidad de goles que hizo de cabeza, y Cesarito me pasó el detalle que hizo los goles en La Paz. Si cuenta o no cuenta, ya define el oyente, el que está escuchando el dato estadístico que se pasa aquí por Fútbol a lo Grande Monumental. Fue un dato estadístico, no una opinión. Hola. Hola, Arturo. Sí. Coincido con Gustavito, pero no coincido que rescinda contrato. Chiqui Arce pierde el domingo y se va, y ahí va a venir otro técnico que va a jugar para Moreno Martín. Y Chiqui Arce, no sé, terco como siempre. Por algo nunca ganó nada. Él fue campeón con Cerro, con Olimpia. El único técnico que con los dos fue campeón, ¿verdad? Sí, campeón con Olimpia. No vaya a descalificar. Se puede equivocar, pero no descalificar. Claro, es su opinión. Hola. Hola. Sí. Hace 6 meses le vino Marcelo y siguen insistiendo que es bueno. ¿Qué gusta el bicho? Es que llora de amor por él. Hola. Hola. Vamos a cerrar ya porque ya es muy largo. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bueno, saludar a la mesa también. Yo quiero decirle más algo. Guisa funcionó o no funcionó en el esquema de Arce en su momento. Dani Guisa. Primero Arce no lo consideró a Huiza y Huiza después lo convenció a Arce con su juego. Pero funcionó ese esquema. Sí, pero no era no. Al inicio no. La entrada no contaba para Arce, Dani Huiza. Después, sí. Claro. Gracias por, acá fue. Qué malo que eres, no haga eso. Así es. ¿Cómo? Qué malo que eres, no haga eso. Espera, Dani, Qué malo que soy. yo no soy malo, eso que yo. Hola. Hola, Arturo. Sí. La solución es que se lo hagan los camiones en La Paz, Arturo. Bueno, listo, termino. Que se lo hagan los camiones en La Paz. Bueno, termino. Bueno, paramos entonces. Y esto tiene que ver con lo que dijo Churín, que tuvo una gran repercusión. Y Churín dijo esto con relación a Moreno Martins. Ha llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Moreno. Le pegó Moreno. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Ayer Roldán le empujó a Vargas. A Vargas, sí. el partido, cuando fue expulsado. Y hay que ver el informe de lo que va a decir ¿cómo es? El colombiano. Sí. Por la pulsión. La punta de la cara a Vargas allí. No, y Roldán se saca. ¿Quién sabe qué le dijo? Y Carlos Paul. Talleres Vélez sugirió una roja directa que no era para mí era muy exagerada. Por suerte, por el bien del partido, Ever aquí no se plantó y le dijo, no, esto es amarilla, y quitó la amarilla para el jugador de Vélez. Iban 75 minutos más o menos en Córdoba. El partido estaba 0-0. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión.
En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoces más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vimayflores.com, regala amor, regala Vimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios en esta temporada de frío. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Voy a llamar a Julio Jiménez y aparte de Polenta, Derli, Nicolás Domingo, hay 2 casos más vía FIFA. Sí hay. Y consultarle si puede salir a la ley. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos Shell Evolux Diesel que te ofrece hasta 8,9% de ahorro en el consumo. Shell, porque lo que cargas importa. Tiene que llamar a Marte Melgarejo, que ayer se borró a las 6 de la tarde. ¿Qué le dijimos? Se borró el gerente. Hoy finaliza la fase 1 hasta las 18 y allí arranca la fase 2 del canje. Hoy, sí o sí tenés que llenar el tanque en Shell. Ya bajó 500 guaraníes en combustibles y ahora bajaron aún más los precios. Aprovecha para llenar el tanque con Shell, pero 400 guaraníes menos por litro. Hoy en las estaciones de servicios adheridas, para en una Shell y llena tu tanque con la mejor calidad y al mejor precio. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Asismed, toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Hay que ver si se tienen los árbitros porque no hay fútbol mañana. No, sí. no hay. ¿O va a salir árbitro hoy o sale mañana? Yo creo que mañana. Un día antes. ¿Sí? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento con la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @TempleParaguay. Y Álvaro Gutiérrez va a llevar por $50,000 el caso de la FIFA. Pequeñito todos suman. Están los casos de Junior Barranquilla, el de Eduardo López, Robert Ergas en su momento con Defensor Sporting, la deuda que hasta aquí, salvo que nos diga la gente de Olimpia que se zanjó con el equipo técnico de Garnero, San Martín, Ramber Vera, Mario Picum, integrante del cuerpo técnico de Ramber, sumado a lo de Polenta y Domingo, que son los otros casos que están aquí. Y el tema de Olimpia, y Agustín Ale, me olvidaba de él también. Agustín Ale, otro de los casos que estaba allí pendientes. Hablamos con Roberto ayer y vamos a poner enseguida. Dice así. No quiere hablar Jorge Olmedo. Te escribo en nombre del Foro de Vitalicio del Olimpia para manifestar nuestra sorpresa por las declaraciones del consorcio vitalicio Federico Frutos, cuando se arroga la representación de los vitalicios en el caso Trovato, facultad que no le hemos otorgado a ningún miembro de nuestra comisión. Llámale a Federico que le responda. Gerardo. Esta declaración te la hago a referéndum de una plenaria de vitalicio a realizarse el martes 16 de agosto en el Quincho del Cura 19, en el cual debatiremos sobre el tema para luego
redactar un pronunciamiento. Jorge Olmedo. Quisimos hablar con Jorge y dijo, no queremos hablar porque no queremos entrar en conflicto interno. Pero sin embargo, al decir Jorge que nuestra sorpresa por las declaraciones del consorcio. Y después dice, ponle por lo que dice Federico, para ir entrando en tema, Federico Fruto. Reflota y qué pedí para Marcos Trovato o Federico Fruto como socio vitalicio. Se crea una comisión, ¿qué quieren hacer? Arturo, estamos nosotros un grupo de olimpistas que hace un tiempo ya venimos reuniéndonos, conversando, ya antes de la asamblea hemos formado ese grupo importante, socios vitalicios, socios activos, y ahora de vuelta estamos reflotando las reuniones por la situación del Olimpia, y una de las cosas que vamos a estar pidiendo es cosas que vamos a decidir entre todos, está claro, Arturo, el sábado, si Dios quiere, es la expulsión de Marcos Trovato del Puerto Olimpia. El sábado, ¿cuántos socios vitalicios se reúnen? ¿A qué hora y dónde? No somos todos vitalicios, Arturo, por eso te aclaré, somos varios socios vitalicios y otros socios activos. Perdón. Yo pienso que vamos a estar más o menos aproximadamente 20 a 25 personas reunidos. ¿En dónde va a ser y a qué hora? No quiero darte discúlpame Arturo, no quiero darte la dirección. Discúlpame, no quiero darte la dirección en dónde vamos a reunirnos. Realmente no hemos decidido todavía dónde va a ser, pero me gustaría mantener en reserva en dónde va a ser la reunión, Arturo. ¿Estas personas están de acuerdo? ¿Van a firmar? ¿Van a hacer una ¿cómo se llama eso? ¿Un papel, una documentación? Por la conversación que hemos tenido vía WhatsApp, vía telefónica, entre varios de nosotros, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué va a decir la literatura? No solamente se pida eso, sino también la de que se haga una investigación profunda en todo el mandato de Marcos Trovato y a ver si podemos encontrar la causa y cómo se pudo llegar a una deuda tan grande como la que tiene Olimpia hoy. En la redacción, en el texto, en la literatura va a decir eso. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Por qué piden la expulsión de Trovato? Arturo, es conocido por todo el mundo la situación que vive Olimpia a consecuencia del mal manejo económico que ha hecho Marcos Trovato y algunos directivos que le acompañaron en ese entonces. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Estamos sufriendo las consecuencias negativas de esa situación, cosa que todo nos cuesta más hoy al Olimpia. Así es que todos queremos saber cómo se llegó a esa deuda, los contratos, conocer el contenido de los contratos y a ver, de acuerdo a eso, qué se puede hacer. Yo creo que la comisión directiva tiene que tomar también medidas drásticas en su momento y hacer una investigación profunda en esto. ¿Por qué llegan a pedir la expulsión cuando se pudo haber invertido? Como dice, yo digo lo que dice Trovato, ¿no? Compañeros, ustedes saben, este jugador se pagó tanto, teníamos este ingreso, vino la pandemia, jugadores que estuvieron al servicio del club. Contanos, Federico. Arturo, te voy a dar dos ejemplos nada más. A Derlis se le contrató mucho antes de la pandemia. Y eso lo dijo el mismo Osvaldo Domínguez. ¿Cómo vas a pagar por un jugador 5,5 millones de dólares en nuestro medio por el 50% de su parte? Y sale Trovato, dice, dando una gran solución, ¿por qué no le vendemos? Vamos, Arturo. No, pero no te vamos a ir con lógica. Pero no te va, Federico, no te molestes. Es un buen jugador. No te molestes conmigo. La pregunta yo te lo hago con mucho respeto. Yo te puedo decir Trovato, Perana, Federico, puede decir Trovato, fue una inversión, salió mal, te puedo decir. ¿Y qué le decís? ¿O salió bien? ¿Qué pasa ahí? No solo eso. Yo ya hablé con Trovato en más de una oportunidad antes de la asamblea y hemos discutido varias veces. Y le he dicho, antes que yo diga a la prensa, yo le he dicho a él las situaciones. Él hizo cosas que realmente está fuera de lo que es nuestro... No me enojo contigo, Arturo, te aclaro, hablo con vehemencia nomás porque las veces que me acuerdo de esto, realmente me cuesta estar tranquilo y hablar con normalidad. El tema de Polenta, por ejemplo, de ese jugador, 4,5 millones de dólares, $1,050,000 de comisión para su representante. Eso no existe, Arturo. Y de eso tenemos varios. Imagínate cuánta demanda hoy ya tenemos en la FIFA. Más de 12 millones de dólares.
O sea que este señor pudo fundir al Club Olimpia con malas decisiones tomadas en la parte financiera. Trovato es el único señalado, don Federico. Pueden aparecer otros nombres, porque decía, estamos haciendo una investigación de la gente que estuvo con él. Podrían aparecer otros nombres, porque acá hay que hacer una investigación profunda. Trovato, acordate que tuvo tesorero que tuvo que haber estado firmando con él también. Y algunos dirigentes que posiblemente la hayan apoyado. Ahora, el comentario general de todo es de que Trovato manejaba en forma muy individual. Él solo tomaba muchas decisiones sin comunicar a nadie. Eso yo le escuché hablar a muchos dirigentes que estuvieron con él. ¿Van a hacer primero un estudio y después piden la expulsión en caso que? ¿O van directo? No, vamos a hacer la reunión. En la reunión vamos a definir los puntos que vamos a tocar en la nota que vamos a presentar a la Comisión de Disciplina y a la directiva. Comisión de y Disciplina. Vamos a tocar varios puntos. Entre ellos va a estar el pedido de expulsión de Marco Trovato del Club Olimpia. Le preguntamos a Casañas Levi si estaba el tema Trovato que integra la Comisión de Disciplina, Federico. Sí, él integra. No, hay ya notas que se han presentado, Arturo. Acordate que Agustín Andrada había presentado una nota a la comisión directiva. Después otra socia del Olimpia también presentó una nota muy fuerte que no se dio a luz ahora, y ahora esta nota que vamos a estar presentando nosotros. Después de terminar nuestra reunión es donde vamos a decidir los puntos a tocar y lo que vamos a estar solicitando a la Comisión de Disciplina y a la Comisión Directiva. ¿Esta socia por qué no se dio a conocer? ¿Porque había que llamarle para decir, ustedes no saben? No, comentar. Yo no quiero no estoy autorizado a dar el nombre, Arturo, pero sí estoy informado que se presentó una nota a la comisión, a la comisión directiva en donde se visitó cosas muy similares a lo que nosotros vamos a estar solicitando. El sábado la reunión entonces, 20 a 25, socios vitalicios y no socios vitalicios, socios del club. Así mismo, Arturo, preocupado por la situación financiera del Olimpia y queriendo saber cómo y por qué se llegó a una deuda multimillonaria. Y aún no ha terminado, Arturo, esto. Falta aún aprobar el balance de Brunote. Allí puede aparecer más sorpresa todavía. Yo mucho antes de la asamblea dije, todo esto que sucedió ahora, yo ya comenté y dije en tu radio y en otras radios también, Arturo. Bueno, Federico, una pregunta más. Y dentro de esa reunión, hace rato se refería al tesorero. Brunote podría encabezar, o sea, podría sumarse a la lista, así como piden también la expulsión de Trovato, ¿podría sumarse Brunote al pedido? Podría. Eso ya vamos a estar allí entre los socios definiendo qué es lo que va a decir nuestra nota. Son 20 a 25. ¿Todos coinciden en opinión? Yo hablé con más de 10 y coincidimos. ¿O van a pedir primero una explicación? Perdón, Federico, pueden pedir primero una explicación. Si no convencen la explicación, podrían pedir lo segundo, que sería la expulsión, o van directo a la expulsión. Yo personalmente te respondo, Arturo, a mi nombre. Por los datos que tenemos, por los documentos que conocemos, vamos a yo pediría directamente la expulsión. Señor Trovato. Sí, señor. Así es, Arturo. Chao, Federico, gracias por tu tiempo, muy amable. Cuando quiera, Arturo. Adiós, gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Gustavo Florentín, José Florentín, discúlpame, José Florentín, Vélez Sarsfield, victoria 1-0, y ahora Flamengo. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo no, Arturo? Un gusto escucharte. Sí, ahora viene Flamengo, uno de los candidatos de la Copa, pero vamos a estar firme como tiene que ser. ¿Cómo te sentís vos? Contanos, entraste ya el partido en juego, pero siempre con la confianza del director técnico. Eso debe ser muy válido para vos, José. Venís jugando en Vélez. Sí, la verdad que sí. El profe me está dando la oportunidad, vengo teniendo minutos, estoy tratando de aprovechar, por suerte estoy llegando nuevamente con los goles, y eso es importante para un jugador y más aún para un jugador como mi característica, ¿verdad? Pero va muy bien, paso a paso, es un largo camino todavía que falta, pero lo más lindo es que estamos entre los 4 mejores de América. Sí, señor, 4 mejores de América. ¿Vos cómo te sentís en Vélez? ¿Bien? ¿Arropado? ¿Respaldado? ¿Es así, José? Sí, la verdad que sí, muy respaldado por
el cuerpo técnico, la dirigencia, compañeros, y eso a uno le da tranquilidad para trabajar bien en el día a día, y la verdad que estoy muy feliz, muy contento, muy cómodo acá en Vélez, y más aún por todo lo que nos estamos jugando. La verdad que es un sueño para mí esto, es algo único llegar a esta instancia y bueno, compartir con jugadores como lo de Plato, Godín, es algo único. Algo único, dice, sí. José, ayer en el partido, en el momento caliente, se dio una revisión. ¿Qué pensaron en ese instante que podía ser roja para tu compañero? Hablo de esto porque arbitraje paraguayo ayer, Ever Aquino y Carlos Paul Benítez en el VAR. Sí, la verdad que para nosotros creo que no fue mano, pero después revisando el VAR y hablando con Hanson, le tocó en la mano. Creo que el arbitraje de Ever ayer fue bastante bueno, dejó jugar muchas jugadas, capaz en alguna no se percató de una u otra jugada, pero es parte del juego. Creo que estuvo a la altura de lo que fue. Sí, hacía referencia a la jugada del gol anulado en el primer tiempo. Te consultaba en realidad por la del segundo tiempo, donde hubo escaramuzas incluso entre jugadores de Vélez Talleres, se va expulsado tu técnico y hubo revisión, porque pidieron roja directa en esa situación, para tu compañero. Sí, como te digo, es algo, juego de copa, se vive de esa manera, y sí, una revisión del VAR, pero creo que nuestro... digamos, pero no fue mayor, creo que una decisión correcta la de él. José, lo último de mi parte, ¿qué más nos podés contar de Julián Fernández? Porque salta a la fama en este momento, apenas tiene 18 años, fue decisivo en la serie, gol de la victoria ayer, gol de la victoria la vez pasada, realmente un nombre que vamos a escuchar mucho seguramente ahora en el fútbol argentino. Sí, la verdad que sí, Juli es una mina de oro, es la joya sudamericana, le llamamos ahí en Vélez. La verdad que es jugador increíble, la verdad que con las condiciones que tiene, con la edad que tiene, nos sorprende a todos como juega, la madurez que tiene, y nada, igual de por sí el plantel en sí nos nutrimos de muchos jóvenes, muchos jugadores de esa edad prácticamente. Muy bien, un saludo del aire, lo mejor para vos, José, lo mejor en Vélez, y ahora viene Flamengo. Chao, José. Muchas gracias, Arturo, un abrazo grande. Gracias, igualmente, José Florenti. Frases de colección. La verdad que es un sueño para mí esto, es algo único llegar a esta instancia y bueno, compartir con jugadores como lo de Plato, Godín, es algo único. Frases de colección. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hola Arturo, saludos para todos. El tema de Olimpia, que ayer habló Casañas Levy, tribunal disciplinario, que es el tribunal de inteligencia que quiso poner el Cardona. ¿Te acuerdas que se cambió el nombre nomás? Sí. Así dijo, algo de inteligencia, departamento de inteligencia. Ah, sí, sí. Ese es de espionaje, ¿no? De espionaje, porque ayer el niño le preguntaba ayer, ¿uno tuviste ayer? No, ayer no. Casañas Levy le dijo. Y ese tema de los jugadores, redes sociales. Primero hablaba de socio, y sí, también podía temas de jugadores y sí, empleados. Eso y también. dijo Cardona, y ahora se llama tribunal disciplinario. Tiene que ser socio. Sí. Y a los jugadores va a ser una y si socio o funcionario en este caso, ya sea jugador o de alguna... Y ese es Castañas Levy. Son 3 miembros titulares, 3 suplentes. ¿Está escuchando Pío Juancito, nuestro compañero? Estaba Juancito, no estaba pegando palos, Juancito. Sonido va Juancito. Fanático. Y cuando dice eso, si es por mí pido la expulsión, dijo Federico Nelecha, habló después del Robato. Y es lógico, tiene que ser una asamblea. La comisión no te va a sacar. O da curso o archiva. Tenés 2 salidas. O convoca asamblea extraordinaria. ¿Qué pasó? Jorge Romero, ¿sabe quién es en basquetbol?
No. Jorge Olmedo es uno de los más representativos vascos de la Confederación Paraguaya. Jorge Olmedo, sí. Sí. Ese Jorge estuvo mucho Olmedo, tiempo en la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Jorge Olmedo. Sí. Te escribo en nombre del Foro de Vitalicio de Olimpia. A mí me escribe. Para manifestar nuestra sorpresa por las declaraciones del consorcio Vitalicio Federico Frutos. Recién habló. Ayer habló realmente. Cuando se arroga la representación de Vitalicio en el caso del Robato. Porque dijo Federico, vitalicio sí y no. No es que todo tiene que ser vitalicio. Que no le hemos otorgado ningún miembro, en el caso del Robato, facultad, que no le hemos otorgado a ningún miembro de nuestra comisión. ¿Qué sí que Federico no es de su comisión? La dejó el Olmedo, ¿vio? Sí. Así se entiende. Sí, no. De que Esta declaración te hago a referendo de una plenaria de vitalicio a realizarse el martes 16 de agosto en el club a las 19, en la cual debatiremos sobre el tema para luego redactar un pronunciamiento. ¿Se entendió? Hay otros socios vitalicios que se van a reunir y que no estarían de acuerdo con Federico, o estarían. Pero ¿qué me dice amigo Olmedo? Federico Frutos, si está escuchando la radio, y vos Jorge, que le invitan a Federico Frutos si quiere participar en el quincho, porque no forma parte de esta comisión, es otra de estas. Por eso le dice foro de vitalicios, dice. Sí, el de Federico es vitalicio y no. Y Olmedo le dice, si quieres Federico, vení, te invitamos. No sé si ya la habrán invitado, a que plantees, porque es una asamblea la que debe definir. Y ayer Marcos Trovato se refirió al tema. Él es presidente del Olimpia. Esto no puede recibir la comisión directiva. Puede haber un petitorio, puede estudiar y decir no corre, archívese, o vamos a ver qué pasa con la asamblea. Si da paso en la asamblea, es lo que dijo Trovato. Trovato en Fútbol Alvarado. ¿Cómo te va, Marco? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia de Monumental. ¿Qué pasó ya otra vez? Habló Federico Frutos de una reunión el próximo sábado entre 20 a 25 socios vitalicios y no vitalicios para estudiar sobre la presentación de un documento al Club de Olimpia pidiendo, y desde su punto de vista ya y su respuesta como, de manera personal, ya dio su punto de vista. Después dice, bueno, ¿sabes lo que vamos a estudiar entre los socios? La expulsión de Marco Trovato. Aquí tenemos al socio vitalicio Federico Frutos. Arturo, estamos nosotros un grupo de olimpistas que hace un tiempo ya venimos reuniéndonos, conversando, ya antes de la asamblea hemos formado ese grupo importante, socios vitalicios, socios activos, y ahora de vuelta estamos reflotando las reuniones por la situación del Olimpia, y una de las cosas que vamos a estar pidiendo es, cosas que vamos a decidir entre todos, está claro, Arturo, el sábado, si Dios quiere, es la expulsión de Marcos Trovato de Puerto Rico. Que lo decía Federico a título personal, yo voy por eso, decía. Así dijo. Marco, te escuchamos a vos. No, Arturo, no vale ni la pena contestar. Sinceramente, yo no... Mira, tan cansado de todo esto, cuento de que... de todas estas cosas que te digo. Hay tantas cosas más allá del fútbol y más allá de mi gestión que hay gente atrás para hacer esto, que ya lastimosamente ya no tiene ningún sentido de seguir discutiendo este tema. Si lo quieren hacer, que lo hagan, irán a una asamblea, yo tendré la oportunidad también de poder exponerle a la masa societaria lo que ellos supuestamente dicen de que se hizo mal, y el socio de Olimpia va a decidir, se va a hacer una asamblea. Si hay 10.000, 12.000, 15.000 personas en el padrón, los 15.000 estarán habilitados a votar en una asamblea del Olimpia a ver si se me expulsa o no. Y si ellos tienen los motivos, que lo hagan; si no tienen los motivos, que no lo hagan. Mira, Arturo, yo me encantaría poder estar hablando de fútbol, de lo que se viene en el clásico. Las semanas antes de los clásicos en el Olimpia, y por mi experiencia, siempre pasan estas cosas. Gente que lo único que quiere es perjudicar al club y que Olimpia no gane el clásico el domingo, salen a decir esta tontería y salen a hablar de cosas extradeportivas. Acá hay que hablar de fútbol. Olimpia tiene que estar concentrado para ganar el domingo. Acá no importa más nada que eso, que Olimpia gane el domingo, que podamos disfrutar todos los olimpistas una victoria para 1 contra Cerro, y que disfrutemos de eso, ¿verdad? El resto,
A mí en lo personal, te digo Arturo, ya a 2 años de haberme retirado de la dirigencia, hoy salir a hablar de esto, si lo quieren hacer, te vuelvo a repetir, que lo hagan, están en su total derecho de hacerlo. Y seguramente después veremos lo que la masa de socios del Olimpia quiere, veremos si pondremos en la balanza las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, y que cada socio termine votando cuando llegue el momento. Lo último por ahora, Marco, es la inversión que hiciste. Decía, ¿cómo van a pagar 5.550% del pase? Se te echan cara lo pagado, o lo incumplido, si querés, en la inversión. Arturo, sencillo, nosotros armamos un equipo para salir campeones de la Libertadores en el 2020, Arturo. El Olimpia te obliga, como dirigente, como presidente, a siempre superarte y buscar ser mejor. Veníamos de un tetracampeonato, un cuerpo técnico estable, un gran plantel, un Roque Santa Cruz en su mejor nivel, con Terli, con las inversiones que hicimos. Nosotros buscamos salir campeones de la Libertadores en el 2020. Y la dirigencia que está y las que vendrán en algún momento buscarán de vuelta. Y vos pensás que se sale campeón de la Libertadores con buenas intenciones. ¿O acaso no ven lo que es Flamengo, lo que es Palmeiras, lo que es River, lo que es Boca? Olimpia tiene que unirse y dejarse de discutir este tipo de cosas, porque el día de mañana el presidente que está, o el próximo presidente, va a salir a contratar de vuelta jugadores y va a salir a buscar mejorar su plantel, salir a buscar, o no lo van a hacer. Entonces, esto que hoy se me recrimina a mí, dentro de meses va a volver a pasar. Dentro de meses la dirigencia va a querer armar un plantel que pueda pelear el campeonato local, que pueda pelear una Copa Internacional, y se va a volver a contratar y se va a volver a buscar ganar un campeonato importante. Entonces, todo lo que hoy... pero esto, Arturo, ya pasó, porque cuando recordarás que el año pasado el que yo dejé era carísimo, que no valía la pena, que eran todos unos viejos, y no sé qué historia. Y al final ese mismo plantel fue el que ganó la Copa Paraguay, ganó la Supercopa, y al final se le terminó renovando a todo el mundo. Entonces, ¿dónde nos quedamos, Arturo? Yo te vuelvo a repetir, esta es una discusión estéril, es una discusión de gente que en la semana antes del clásico lo único que busca es perjudicar a la Olimpia, lo único que busca de vuelta es hacer de que no se hable de fútbol, de que el club no esté concentrado en ganar el domingo, que es lo único que hay que hacer. A mí, en lo personal, te vuelvo a repetir, cansado de estas cosas, 2 años de haberme ido de la dirigencia, de lo único que hacer durante todo este tiempo es colaborar y tratar de colaborar y estar a disposición del club siempre, y eso va a continuar. De mi parte, yo soy olimpista, mi familia es olimpista, hemos dejado millones y millones de dólares dentro de los en nuestro propio recurso. Y eso, nosotros ya hoy, haber dejado 5 campeonatos más en la vitrina, un 6º con la presidencia del presidente Bruno, 2 copas con la presidenta de Carona, con el mismo plantel que nosotros armamos, Arturo, o de vuelta, o esos campeonatos se ganaron jugando con jugadores de la intermedia que valían 1 millón de guaraníes al mes. O sea, no tiene pues sentido que se reclame un jugador caro que al final otra vez el jugador le hace ganar cosas, y el jugador al final, el jugador carísimo que yo dejé, se terminan renovando todos los contratos, ¿verdad? Entonces, esto va a pasar, y te aseguro, Arturo, que dentro de meses más Olimpia tiene que salir a contratar, y va a tener que salir a contratar, y va a tener que salir a pedirle a la masa de socios que le ayude, que se ponga al día, que pague su cuota, que Olimpia genere ingresos, como hicimos nosotros durante mi presidencia, donde generamos ingresos millonarios que generaron la posibilidad de contratar, y que al final al cabo otra vez terminó llegando una pandemia que nos reventó, ¿verdad? Entonces, es triste nomás hablar de esto todos los días, que cada vez que me llamen sea para salir a aclarar cada discurso que tiene una persona, y más aún en la semana de clase. Te vuelvo a repetir, Arturo, ojalá hablemos de fútbol, ojalá el Olimpia esté concentrado, todo el club, de la dirigencia hasta el portero del club, esté concentrado para ganar el domingo, y que Olimpia gane y podamos celebrar todos el domingo una victoria de nuestro querido candidato.
Bueno, queríamos escuchar tu opinión, tu respuesta a lo que nos dijo Federico Fruto y que se van a reunir el sábado. Gracias por tu tiempo, Marco, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Adiós, gracias. Marco Trovato, expresidente del Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Marco Trovato, asamblea es la que tiene que decir. Así es. ¿Qué tal, Francisco? Bien, Arturo, tranquilo. Juancito, nuestro compañero, nos manda la M, veo. Sí. Y nosotros hacemos periodismo, el problema sale del Olimpia. Nosotros no tenemos la culpa de los problemas internos del Olimpia. Nosotros los problemas del Olimpia no creamos. Nos hacemos eco como corresponde. La puta, si piden la expulsión del Robato no es poca cosa. Y una asamblea tiene que decir, ¿qué vaya a votar Juancito? Vaya a votar como hincha de Olimpia, socio Olimpia va a votar. Y lo de Moreno es una gran... ¿qué popular? ¿Qué popular? Sí, el tema... Está en la portada principal de Popular. La tapa popular, popular, crónica. No es poca cosa lo que dijo Popular, extra. No, por eso el la respaldo... Sí. La popular está en la contratapa también, igual Popular, que crónica. Crónica, extra. Perdón, extra popular. Extra y popular. No es poca cosa lo que digo Churín. Acá se armó un bolonqui interno. ¿Ídolo o Churín? Sí, ídolo. Tiene peso su... El niño plantea lo siguiente. ¿Mensaje para Chiqui o apoyo para Moreno? Lo de Diego Churín. Independiente si ve o no ve. Apoyo para Moreno. ¿Para vos? Yo escucho como apoyo a Moreno. Apoyo a Moreno. Mensaje para Chiqui. Y Chiqui recibió. Escucha el programa, Chiqui ve todo. Una presión extra que le dan al Chiqui Arce. Porque dijo Diego Churín, no dice cualquiera. Hay que ver cómo resulta. ¿Cómo lo va a tener en el banco si Diego Churín te dice ponerle y apoyarle? Decime vos, sos técnico. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Si nos sale cero y nos llega el gol. 18 minutos del primer tiempo. Aparece Derry González, un pique media luna, por bajo le derrota a Jan. Pasa a ganar... A la puta. Sí, Pasa a ganar el partido Olimpia 1-0. Derry González. Y ocurre que si Olimpia gana ese partido, se queda a 1 de Cerro. Y Moreno no está en la cancha. ¿Qué va a hacer, Chiqui? ¿Qué va a hacer el público de Cerro a esas 600 personas? ¿Qué le van a decir? Y Cerro no llega al gol. Y vos le tenés un goleador. Aunque hasta ahora no se justificó Moreno, Eso es otra cosa. ¿Cómo hacer? Y a los 33 del segundo tiempo, Moreno sigue... No, a los 33... ¿El primer gol a cuándo vino? 18. A los 33 minutos, un golpe de cabeza a Saúl, de un tiro de esquina, segundo de Olimpia. No, es presión de deseo, no lo tomen así. Hablo de Moreno, Martín. Y sigue Moreno en el banco. Primer tiempo termina Olimpia ganándole 2-0 a Cerro. Arranca Moreno. ¿Sabes lo que le van a decir? Ya es tarde. ¿Por qué no le hiciste caso a Diego Churín? ¿Por qué declaró Moreno? Ya mis compañeros me van a... Ha llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. Ha llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. Desde el lado de hincha, nos dijo Diego Churín en exclusiva, en una entrevista, exclusiva, tuvo una gran repercusión en Popular y extra. Es que no puede ser, no dice uno más, pero toda la contra pide Popular. ¿La contratapa sí? No te dice uno más. Y vos, técnico, y yo digo lo que dice Denis Caniza. ¿Qué hace? No, el famoso sabia palabra la suya, le van a decir a Churín. Y no se le da. Si se le da el resultado a Cerro sin jugar Moreno Martín, no va a pasar nada. Y Chiquelo tenía razón. Va a Moreno, Moreno. Aleluya para Chiqui. Aleluya para Chiqui. Se juega Chiqui. Y aunque es un aliento para Moreno, no puede desatender Chiqui Arce. No puede desatender Chiqui Arce. Porque está diciendo que tiene que jugar Moreno Martín Churín. Churín le está diciendo a Arce, ponelo. El volador tenés ahí, le dice, ponelo. No es joda, esto será.
Sí, pasa que en cualquier caso se presta un análisis con el diario del lunes, porque así como ponía el ejemplo. ¿De dónde viene el diario del lunes? No. Silencio. ¿Por qué se dice el diario del lunes? ¿Vos? Ya No. El diario del lunes se dice porque se dice sobre resultados conocidos. Claro. ¿Por qué el lunes? Los partidos se jugaban solamente los domingos. Y entonces el lunes sobre el resultado, te decían los muchachos, es fácil con el diario del lunes, porque obedecía al resultado de fútbol. De ahí viene el diario del lunes. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Domingo, y vos ya hablabas sobre el resultado conocido. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Bueno, listo, Tony. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.400 millones en premios Chef por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana del niño, juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Comunicate al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresando a bristol.com.py. En agosto el descuento más esperado en Deli Market. El sábado 13 tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas premium de Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá 30% de ahorro en Deli Market. Este sábado 13 de agosto te esperamos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Qué día es? Hoy es jueves. ¿Ya tiene que tener el equipo listo, Julio César Cáceres? Hoy va a definir probablemente en la práctica. No me venga con bola terapia. El equipo ya está. ¿Qué es lo que va a definir en la cancha? Creo que juega Montenegro arriba, para mí. ¿Y vos dijiste que juega Montenegro? Altas probabilidades. Hoy lo va a probar. ¿A quién lo que le va a probar Cáceres si su esquema no es probatorio? No. Que contame, y el delantero que le guste más. Y claro, acá ya no hay por una práctica. Si lo he apagado. Paiva no encajó, si no encajó, Walter Corazón, va con Brian. Se juega el campeonato Olimpia, no tiene vuelta. Olimpia se juega el campeonato. Empate le favorece a Cerro, gana Olimpia, Cerro se queda 1. Sí. Y después viene la sombra de Libertad encima. O sigue con vida pelando o ya queda se va del partido para... ¿Y qué va a hacer iba a decir el pobre Julio César Cáceres? Si no tiene otro más. Olimpia no tiene más de lo que tiene, el hincha de Olimpia tiene que meterse en la cabeza. Olimpia no tiene más. ¿Quieren que vuelva a repetirle? Olimpia no tiene más. Tercera ya. Olimpia no tiene más. Es lo que Olimpia tiene. Más no tiene. ¿Y qué va a hacer con Brian? ¿Qué va a hacer? Inspecciona a Paiva en la práctica, hace 2 goles. Le saca a Brian. Si no tiene más. Si no tiene más. Sí. No, pasa que son características diferentes, por eso creo que está la duda ahí hasta último momento. Pero Olimpia tiene solo el Olimpia de Cáceres. Sí, el Olimpia de Miguel Ángel Piazza. O sea, tiene Miguel Ángel Piazza. Sí, por lo que usted cuenta. Sí, pero de nombre ¿No obviamente. Sí. No, para nada. ¿Cómo no? No. ¿En qué año dirigió Piazza Olimpia? Buscana por. Date una por gusto. ¿Qué edad tenía vos? Y Piazza era un tipo muy abierto. Cuando a veces que hablamos con Piazza. Ay, secreto no decía Miguel Ángel Piazza. El estilo de Cáceres no tiene secreto. ¿Vos lo conocés a Cáceres? Sí. No tiene secreto. No, ese y toque. Es de toque y al fondo, práctico. 92. Yo nací ese año. No. ¿Y vos no te acordás? No. Pues así no me entendés, Víctor Villalba. Vos no, en 1992 dirigí a Miguel Ángel Piazza Olimpia. ¿Vos no te acordás de él? No. ¿Y vos qué edad tenías? Y menos algunos meses porque nací el 25 de diciembre, así que ni existía aún seguramente porque la temporada habrá terminado antes de que yo nazca. ¿Sabes lo que no tenés idea vos? Menos algunos ¿No te acordás vos de él? No. O sea, sé de nombre sé quién es, pero hasta ahí. Jugador de la mesita de Luis Cubilla, ¿sabía eso? Igual que Hugo Talavera. Cuando Luis Cubilla va a Newell's, lleva 2. Piazza y Talavera, jugadores de la mesita de Luz. Otro de la mesita de Luz, Enrique Villalba, de Luis Cubilla. Quique Villalba, de la mesita de Luz. Los técnicos, y sabe Denis Caniza, tienen jugadores de la mesita de Luz. Por ejemplo, para Denis Caniza, Claudio Aquino es de la mesita de Luz de Arce. De Arce. Y Carrizo también, me parece. Sí, pero... Mío también. Mío también, porque me gusta como jugador. Aquino. ¿De tu mesita de Luz? Así es. Dame y aquí respondemos que sos técnico. Si querés jugar al fútbol, ponelo a Claudio Aquino. Sí. Si querés tirar centro, no lo ponga a Claudio Aquino. Porque Claudio Aquino va a ser un mirador de los sucesos. Porque Lalo Alimora, emisora Paraguay. Había un programa, ¿se acordaba?
No. 11:50 de Emisoras Paraguay. No. El mirador de los sucesos, Gerardo Alle y Mora, hacía una editorial. Si lo pone a Claudio y juega centro, va a ser un mirador de los sucesos. No va a intervenir Claudio Aquino. Claudio Aquino bueno con la pelota, con la creación del fútbol. Y después, ¿por qué no quedamos ahí? ¿Y qué es Cáceres? Pum para arriba. Y sí, y Pum para arriba. Montenegro se va a tener que adecuar a esa... de Cáceres. Olimpia no tiene más que lo que tiene, es pum para arriba. Y así le puede ganar a Cerro. Pero para puede arriba. jugar mejor Olimpia. ¿Cómo va a jugar mejor? Explícame, enseñame cómo. Es que Si es temperamento y fuerza. Yo lo pondría, bueno, yo lo explotaría mucho más a Recalde. ¿Cómo? Lo exigiría a Recalde. Porque Recalde es un jugador para administrar el juego. Pero, Pero ¿por qué pones esa no cara está. de culo? No, sabemos que no está. Eso no es novedad, pero lo que digo nomás es que si yo le tengo a Recalde voy a hacer que el juego gire pero no es para, mucho. Es para Arce Recalde, no es para Julio Cáceres. César Cáceres. Pero ahí ¿cómo formarías Recalde con Derlis González de 9? Porque si Recalde juega no puede jugar por fuera ni de 6 como Julio lo viene utilizando, porque Recalde entró en esta clausura a jugar en el doble 6 a veces en situaciones A Olimpia de... siempre le fue bien o le cayó bien el 10, el enganche. Que para mí, cuando jugaba con Willy, jugaba de una manera. Pero eso no lo limitaría a Derlis González a ser 9. Nunca rindió alto en Olimpia. No, tuvo un llegó a torneo. rendir Clausura 2020, el torneo pero, que Olimpia salió campeón. Sí, esa fue su mejor versión. Pero después, yo sigo esperando que explote. Claro, Recalde. Después se quedó. No sé si va a explotar más, pero tiene Con cuánto, 29. Otro técnico Recalde puede, pero no es para Julio César Cáceres. Él es técnico. Pollo Recalde. Sabe con la pelota mucho. Gira bien. Exquisito, la verdad. Ella lo dijo el niño. Y el Arma, fútbol de juega, Cáceres es directo. Directo. Y si no es directo, es Richard Ortiz tirando un centro de 40 metros. Sí. O de pelota para adelante. Pelota para adelante. por ¿Y cuáles izquierda, son los buscando la centros? espalda de los Richard Ortiz centrales. hace tuya mía. No. Richard Ortiz va al extremo y mete la pelota al fondo. Espera que Otálvaro suba y pone Así la pelota para el mismo, costado. y eso se llama practicismo. Con 3 pases arriba. ¿Y para qué le va a poner a Recalde? Si con Recalde otro juego. Recalde es el Claudio Aquino de Cerro. Recalde es el Claudio Aquino de Cerro. Hay que darle a él. Hay que darle. Sí. Hay que darle a Aquino. Por a tu eso digo, jugador. tiene para jugar de otra manera, pero no juega así. Y en el 1-1 está parejo hoy. Marcos Gómez, Richard Ortiz, volante de Olimpia. Sí. Dame los 2 de Cerro. Y Carrascal Lucena en principio. Y quedate no ahí, descartado Pires Amota. Y elegir el medio campo, ¿con cuál te queda? Parejo. 1 y 1. ¿Viste? Sí. El mediocampo es parejo, Denny. Sí. Ahí nadie marca supremacía. Donde puede quitar ventaja Olimpia es si llega a presionar alto, que le fue muy bien. Me recuerdo en la cancha de Cerro se fue y presionó alto. Y en la fuerza, porque en la sí. mitad de la cancha los de Olimpia son fuertes y los de Cerro son... Porque en los últimos tiempos yo le di di a Olimpia metiéndose atrás y jugando de contra, no fue a presionar más. Como que le cuesta físicamente ya a Y Olimpia. ahora damos la oportunidad, no la oportunidad, ahora como dice el niño Jorge, los hinchas de Olimpia. De Olimpia, sí. Respetaron los Olimpia, respetaron a Cerro. Ahora, ¿qué quiere y qué fútbol quiere el hincha del Olimpia? ¿Qué número, niño? 618 4700. Y como son muy respetuosos, por favor, para Olimpia, si desean hacerlo, ¿qué idea tienen? ¿Cómo le ven los hinchas del Olimpia al equipo de Cáceres? Para mí Olimpia, de lo que juega y hace, no tiene más jugadores, es lo que hay, ¿verdad? Sí. Mano hay. En eso tiene que moverse Cáceres. Kia te lleva al Mundial de Qatar 2022. Te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. Martín Arrua te saluda. Sí, Martín. Estaría bueno en el mediocampo de Olimpia con Cardoso por izquierda, ahora que ya está bien. Y adelante Walter con Derlis. Walter Derlis, ya volvemos.
Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el premio Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hola Arturo. Sí. Javier es mi nombre. A mí me encantaría que Cáceres en el primer tiempo juegue a la presión alta y en el segundo tiempo a esperar. Bueno, como lo dijo Denis Caniza. Hola. Sí, buenas tardes, comandante. Sí. El equipo de Olimpia sin Richard Ortiz y sin Al Estilo. Tirazo, pues eso va a ser imposible, ¿verdad? No, hoy no, pero es la opinión del oyente. Hola. ¿Quién lo pone? Comandante, quiero que Olimpia gane, me importa un huevo la forma. Ah, está bien, el resultadista 1000 por 1000. Hola. Arturo, déjame decir, es lo que hay con Olimpia. Parecía que es un equipo cortito lo que tiene, y no es así. Olimpia le tiene a Recalde, Ale Silva, Derli, ellos son los distintos. El Cerro solamente aquí no es diferente, el resto completa nomás el equipo. Olimpia tiene más que Cerro, Arturo. Pero, ¿y yo qué es lo que dije? Olimpia no tiene más lo que dije, más que esto. ¿Y sí? No dije ni una mentira, hoy mentí. No. A la puta que ustedes se cagan. No tiene. No tiene. Hola, no tiene más. Hola, yo no digo que Olimpia no le vaya a ganar al Cerro. Claro, Claro que le puede ganar. Sí. ¿Y por qué no le va a ganar? Parece que ustedes no entienden bien lectura comprensiva. Cáceres es lo que tiene. Claro, sin poder contratar. Ahí no tiene nada para contratar. Ni a quién pedir. Ya vio reserva, ya vio primera, no puede. Es lo que hay. Así nomás. Y con eso usted tiene Igual que dentro de lo que tiene un récord plantel. Sí. Claro, pero no tiene, por varios otros entrenadores. Tiene más de lo que hay. Por eso la diferencia que ahora si no quieren, Pancho pone una cara que no, pero imagínate, darle este plantel a Humberto García, por ejemplo. Hola. Muy buen plantel para el torneo. Comandante, Sí. ¿me escuchás, comandante? Sí. No me cortes, comandante. Te quiero plantear una cosa nomás. Yo para el Olimpia quiero orden y disciplina. Landaida quiso poner eso. ¿Y dónde está? Si eso no es democracia, la democracia, ¿en dónde está? Ah, correcto. Hola. 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 Arturo, creo que para este partido lo principal es que no juega Ale Silva, pero para los siguientes sería interesante ya aprovechar la mejor cantera del país. Volvió la Costoliquía en Electroban. Aprovecha y compra electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. Delivery gratis en toda Asunción y Gran Asunción. Ingresa a electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Llámanos al 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Nueva crema limpiadora Furia, especial para lucidar en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hola. Arturo, ¿sabes por qué Olimpia le va a ganar a Cerro? Porque Cáceres ya le pilló a Chile hace rato. Le tapa los dos costados y Cerro muere porque Cerro no tiene otra forma de jugar. Y ahí una vez que le saca la pelota 2-3 tiros hacia arriba, contra golpe de él y mete uno y termina el partido. Así otra vez va a ser en nada. Así va a ser, bueno, es lo que dice el oyente. Hola. Hola. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a voces nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Hola. Comandante. Sí.
sabemos que juega Olimpia. Es pelotazo adelante y que corra a Derli o que corra a Ale Silva. Así más tiene que seguir jugando. Y ese es el esquema de Olimpia. Hola. Arturo. Sí. ¿Por qué no hacer nomás ya el 1 por 1? Vamos a hacer el 1 por 1. Hay que saber la configuración de los equipos. Hasta ahora Moreno Martins es suplente y ahora suplente. Hola. Hola. Y Pancho quiere que juegue Recalde. Hola. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan día a día. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta de arreglos de huellas oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subita al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuota desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Hola. Comandante, sí. Olimpia pasa de nuevo técnico. ¿Cómo? Empata, pierde y tiene nuevo técnico Olimpia. ¿Y eso vos estás creyendo también, niño? Yo creería que sí. Sí, porque sí, hasta hace una semana estaba acondicionado y... Hola. ¿Se fue? Hola. Hola. Quería hacer un pedido especial a la gente del bar que esté muy atento porque Olimpia va a entrar a Rasparia otra vez. Seguro va a entrar a Rasparia otra vez. ¿Qué? No, que tiene razón, que Olimpia en cuanto a fuerza e intensidad es el equipo que más, si se puede decir así, sale a buscar la pelota y en eso pero vos sabés que perdió eso Olimpia. Pero en los clásicos no. Pero sigue siendo... en eso le marcó Sí, en los clásicos sí. Le dio intensidad. Pero en este... Sanicer y Claucol suene para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país. O realiza tus compras llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 618-4702 más oyentes. Hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? Te escuchamos. Muy bien. Pancho quiere que juegue el Pollo Recalde porque Pancho quiere que Olimpia pierda. ¿Entendió? Siguiente oyente, hola. ¿Qué día así? 2 clubes nomás lo hay, veo acá. A la puta, ¿por qué atender? Semana de clásico. Hola. Semana de clásico. Sí. Luis. Ruby Logles es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Ruby Logles Alarmas, estés donde estés. Hola, buenas tardes. Sí, lo que yo quiero nomás saber, ¿por qué Arturo le quiere enviar al horno ya a los Olimpia diciendo que no tienen nada? No. Para. Yo no dije no tiene nada. Yo dije no tiene más jugadores lo que tiene, entiéndase, por el tema de contrato. Con eso, yo no dije que Olimpia no tiene nada. Eso yo no dije. No ponga en mi boca cosas que yo no dije. Y Olimpia merece total respeto. Y cuando yo digo no tiene más, es por lo que hay. Eso nomás es.
Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¿Ya probaste el sorteo? Ingresá a Ciudad del Sol Online. Los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos moro para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Hola, buenas tardes. El oyente que reclama que hay solamente 2 clubes el año que viene, cuando Luqueño Hacienda va a hablar otra vez. Tranquilo nomás, el año que viene vas a opinar, Checapé. 618-4700, hola. Comandante. Sí. ¿Me escucha? Primero que todo agradecerte por el postre que me diste en tu restaurante y que gane Olimpia como sea, no importa. ¿Y cuándo yo te di por favor? Hace tiempo ya fue, comandante. Me fui, te saludé y me hiciste llegar a mi pareja un postre de cortesía. Ah, muchísimas gracias, gracias. Invítame a tu restaurante, aunque sea una vez en tu vida. Angelito me reprocha. Bueno, gracias, gracias, oyente. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ganar a la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Incomicipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales. Comicipar 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué diluvio se vino después de los postres? Por Dios. ¿Qué tembolo que será? Qué pasteloso teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, señor, ¿cómo estás? Usted inoportuno, puede ser un saludo para Campana Bola de Trinidad. ¿Cómo se llama? Campana Bola de Trinidad. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo le llaman? Ramón Novera, pero su apodo es Campana Bola, comandante. Campana Bola. Campana Bola. Sí. ¿Por qué lo que Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Más oyentes, hola. Comandante. Señor. No te acordamos menos la fecha que regalaste así Guamo Quinela. Va a llover. Qué pasteloso. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inate. Hola. Comandante, sí. ¿Qué posibilidad hay que alguna vez a Cáceres se le pregunte por qué no le da continuidad a Santivera? Santivera, ¿qué tal? Vamos a analizar enseguida. Hola. Un saludo a mi amigo Hugo Cañete, más conocido como Hugo. Tira sobre será. Hola. Arturo. Sí. Porque vos te sorprendiste cuando te dijeron que borré. Le decían 19 a un jugador. 19. ¿Y usted contesta? No. Vos ya sabes. ¿Vos? ¿Le gustaba ese número? No. ¿Y vos sabés qué pasa? Vos ya sabes. Sí. Pasar 19, jugar 19, tocar 19. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea representa y distribuye Britam S.A. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inate. Hola. Arturo, aquí hay que tener cuidado con el jugador más desequilibrante de Olimpia, el referee. Hola. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Entendiste, Arturo? A la puta, qué pasteloso sos, será. Hola.
Dos cositas a los señores, por favor. Para Camacho, que ya no está en el club, ¿qué es lo que esperan más todavía de este recalde? Yo vale Tereima. Y otra cosa, me quiere un poco ir a cenar en tu restaurante para que luego de postre me den un pastelito. Pero qué tipo... ¿Por qué pastelito? Por pasteloso. ¿Pero qué pasteloso será? Hola. Arturito. Sí. ¿Cómo te va, Arturito? José Osorio te saluda. Sí, José. Saludale tampoco, Arturito, a Nicho Tranca. Nicho Tranca, Arturito. ¿Cómo? Nicho Tranca. Salud a Micho Tranca. Micho Tranca. Sí, señor. ¿Qué te leía, Arturito? ¿Es Nicho o Micho? Nicho, con N, Nicho Tranca. Ah, Nicho Tranca. Sí, mi 7 legislativo, Arturo. Tiras. Entendí, ni Gustavito, que bajito. ¿Qué? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales o un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetro. Con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden. Hola. Hola, hubiera encuadrado ese postre en vez de comer. Bueno, listo, qué pasteloso será. El machetazo ahora se llama La Arraso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto General Caballero, el machetazo ahora dice La Arraso. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherite y podés llevarte un bicicúler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Hola. Comandante, sí. Es hora de aprender. Preguntale a la mesa si el huevo frito se hace con el aceite caliente o frío, como le preguntaste a la otra mesa. El huevo frito tiene que estar hirviendo el aceite. Sí. Yo quise hacer una vez, me quemé todo acá, estaba el aceite acá, y yo quise hacer, y tiré el huevo, y me rebotó todo en la cara, un quilombo me hizo. Me quemó todo. Pues salta toda la... Cuanto menos aceite le pones, más aceite levanta el alimento. Y como, vos sos chef. Porque el huevo frito, dice, no sabe hacer o sea, un huevo ¿viste frito. Que la gente dice? Pero cuidado con el huevo frito es un arte. Y el que te dice no sabe hacer ni huevo frito se equivoca. Así es. Cuidado con el huevo frito, es un arte saber hacer. No es así nomás, ¿verdad, Pancho? Así es. Hola. 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 Sí. Uno. Sí. Y pungada tipo será. ¿Va, Punga. ¿Quién le da? Yo le doy, ¿cuál es el problema? Y si le doy que toma un medicamento. Otra radio puede ser tu medicamento y ya está. Hola. Hola. Marte Melgarejo no ¿Radio contesta. Monumental? No, radio... Sí, Radio Monumental. Tío, vas a pensar por la más grande de Trinidad. Hoy es aniversario. Aniversario. Aniversario de 86 años, creo, Así ¿no? mismo. Trinidense, muchísimas felicidades al Deportivo Trinidense, muchas felicidades. 87. Me equivoqué por 87. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá nuestra variedad de colchones y sumir en tu restaurante Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma vivimos despierto. Hola. Arturito. Estoy sobre la avenida Cuisea, hasta acá se huele tu restaurante, Arturito. Hasta acá. A 2 cuadras, Arturo. Y te sabes, paso no están funcionando los semáforos, o sea, ya la Cuisea. Hay que tener cuidado. Cuidado.
En la ciudad de Villeta contamos con nuevo espacio ubicada a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 618-4700. Algunos son pastelosos. Noto, este último brillante. Sí. Hola. Comandante, vos sabés que yo te comparo con mi novia, o sea, la misma relacionado. Porque, no sé, vos sos Argel y te quiero, y mi novia es Argel y le quiero también. Espera un ratito. En eso, cortó ya. Hola. Sí. ¿Y qué es lo que para vos es Argel, por ejemplo? Y tener una manera, o sea, tener una argelería especial, Arturo, pero vos sabés que los perros, la gente igual se quiere, no sé cómo lo quiere, no te puedo explicar. Y es lo mismo, mi novia es Argel, pero le quiero también. Ah, correcto. Para un buen entendedor, pocas palabras. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Para la previa, las terapis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza. Siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Toca los Rubén Ojeda, que hace el programa folclórico en el PI chenidense. Sí, señor. Hola. Destino Olimpia el fin de semana próximo. Llega contra Sportivo Luqueño. ¿Qué es eso? ¿Qué? No, una cargada. Hola. Que pasó hace tiempo. ¿Puedo? Sí. ¿Puedes repetir la receta del mondongo que debemos cocinar mañana? A la puta, ¿qué Me rompen lo que no tenga que. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sobenos y asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor. Con tus tarjetas de crédito Bancoop, hasta el 17 de agosto tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Hola. Arturo. Sí. Mateco. Bien, por nada, Andrés. Tranquilo. Comparto con el oyente anterior de Argel dúo y será. ¿Y después? No, y pero igualito que mi señora, igualito. ¿Que tu señora? No. Sí, igual, papá, de Argel, pero se te quiere. Así mismo. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Sobre Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Puchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mamay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hola. Arturo. Hola. ¿Vos no bailás la bamba, Arturo? No, para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos el espío de tu pollería roticería preferida, te podés llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra. Llega a tu despensa en apenas horas de haber salido de la cervecería. Y ese cuerpo y amargor característicos de una auténtica pura malta se mantienen intactos. Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central. El Cibellana Casi, Arreitos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola. Comandante. Sí. ¿A qué hora entra otra vez Gustavito a justificar lo de Moreno Martín? Porque viste que muy poco hablaron de eso. Tirasol, qué pastelosos, oye.
Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas y créditos, entre otros al día. Y puedes ganar premios sumamente prácticos. Para más información ingresa a cmcp.org.py. Síguenos en redes como Caja Mutual. Hola. Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya fui un par de veces al restaurante de Estilo Campo y excelente la atención. Pero hay un deseo que quiero cumplir en Estilo Campo. Sí. Compartir con el mejor periodista deportivo del Paraguay, Víctor Villalba. ¿Qué seña te dice? Sí, yo... ¿Te hizo? Espera. ¿Te hizo o no te dice seña? Sí, cierto. ¿Eh? Sí, ¿Vos viste? sí, yo vi. Antes de que termine. Yo, Víctor Villalba. Adivinó Víctor. Gracias. Lo que Y iba a después se decir, van a tomar un gracias. cabecito y pónganse de acuerdo. Víctor se llama. Sí, pues te dije, ¿verdad? Víctor. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Leandro Calonce y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola. Hola. El fin de semana próximo. Hola. Comandante. Sí. Y ya gelativo será. Yo me dije lo contrario. Hola. Hola, comandante. Sí. Hombre, hay que cortarse. Remiendo, Tarzan de Arquel, sea, da gusto escucharte, sea. Espera, Carolina Café, remiendo Pebeo. Remiendo, pues está. Va a ver remiendo, pues está, veo. Ahí preguntarle a Gustavo, sábelo todo, así con su Moreno Martín. ¿Quién es Puja? Puta. ¿Sabes, tío? ¿Sabes tu socio que está unos días más abajo? Arrancó el Winter Sale de Luomo con descuento del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea útiles del país. En la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el martes 16 de agosto vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota paga recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O en la web tupi.com.py. La gente sabe. ¿Yo soy remiendo qué? Está. Antipático, veo. Y Argel, porque el remiendo rojo en la ropa es... Una cosa, Francisco, Niño, Víctor y Denis Caniza. Ese oyente tiene razón. Pero te parece que no me entiende. Ese que me dijo que yo era. Remiendo puta. ¿Y ese que es traducido qué significa? Y es remiendo rojo. Argel. Argel, Queda la mal. ropa si ves, exactamente. Le voy a preguntar a Denis, a Víctor, a Francisco López y a Niño. ¿Quiere decir que yo soy... Para un buen entendedor, pocas palabras. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 Hola. S.A. Hola. Arturo. Sí. También te quiero. Qué pasteloso será. Ya ni mole será. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué hora Gustavito Ya entró Gustavito, ya
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros S.A. La CCV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores del LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a fimayflores.com. Regala amor. Regala Fimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Cómo me llaman los abogados a mí? Saco mangas cortas. A mí me dicen saco mangas cortas. ¿Por qué me dice saco manga corta? Y Argel, inusual, incómodo. ¿Yo soy quién? Saco mangas cortas. Ese señor sabe por señas. Sí. Ya le hice una seña. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010 de Chacomar. Respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino en espectacular, juego de jardín, envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Te estamos llamando, Malte Melgarejo, te está llamando Gerardo. Ayer habíamos quedado a las 8, te borraste, te estamos borrando ahora, dicen 30 minutos. Atendernos, Malte, gerente del Olimpia. Queremos informar el tema de las entradas, porque queremos, de cierta manera, colaborar correctamente, ¿verdad? Sí. Con, a la gente, hola. Dale bien a Malte. Hola. Comandante, ¿te acordás de ese oyente que te dijo que vos eras el viejito gruñón? Me acuerdo. Y así gozó, comandante. A la puta. Hoy sí o sí tenés que llenar el tanque en Shell. Ya bajó 500 guaraníes en combustibles y ahora bajaron aún más los precios. Aprovecha para llenar tu tanque con Shell, pero a 400 guaraníes menos por litro. Hoy en las estaciones de servicios adheridas, parar una Shell y llenar tu tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, porque lo que cargas importa. Buen día, Arturo, el viejito gruñón más churro de la farándula paraguaya. ¿Qué mujer en esa cara, Vito? ¿Qué es lo que te pasa? Hola. Hola. Sí. Hola. Comandante, ¿a uno se te dice milanesa de Kiyoko? Sí, me dice, pues eso pero no quiero más volver porque después ya son abusivos. Eso me dijo una señora a mí en Canal 9. Ya conté la historia. Voy a saber, Francisco. Sí. Voy a saber, voy a saber, Vito, ya sabe de mí. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. No quiero repetir, la señora me dijo, a usted le llama milanesa de Kiyoko. Yo pensé que era un elogio. Y le dije a la señora, ¿por qué me dice milanesca de Kiyoko? Y me miraban Sani y Adela, porque usted es puro nervio, me dijo. ¿Cómo me va a decir así? Bueno, tenía razón. Con Asismed Consultar sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata. Realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más nuestros servicios en las redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Con la llamada y después nos vamos a ir al campeonato, Copa Paraguay, programación, niño. Hola. Comandante. Sí. A eso que después puedo preguntarle, ¿conoces mi segundo nombre? Ucaina, seguro. Mañana tenés que llenar tu tanque en Shell. Ya bajó 500 guaraníes en combustibles y ahora bajaron mucho más los precios. Aprovecha para llenar tu tanque, pero a 400 guaraníes menos por litro. Mañana en todas las estaciones de servicios de Shell adheridas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Arturo, ¿qué tal? ¿Vos sos Fabián? Bien, Arturo, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿Cuál es tu segundo nombre, Arturo? Máximo. ¿Se entendió? Fabián Brusone, es gerente de Cerro. Mi cariño para vos, Fabián. Hola. Autobombo, Arturo. Autobombo, sí señor, brillante, el autobombo.
Barta, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento con la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes como @TempleParaguay. Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo. Aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre. Benjamín Fernández Bogado, saludo para Lisa, la familia. Pues sí, bajo. Y Benjamín Fernández. Pues sí, bajo, Arturo, y ya te vas. Bueno, listo, no hay problema. Hola. Hola, papi. ¿Qué? ¿Qué dijo? Hola. Hola. Pateloso será. Hola. Hola. Sí, Arturo. Sí. Yo mina Mallorquín, pero le visita a mí, Arturo. Entendés ahora guaraní. Acá te queremos ver, Arturo. Salinas puede hacia el interior. Vemos. Bocoy. Bocoyete. Lo visitan de tipo, ¿ver? Arturo, y te queremos ver, queremos tener el honor de tener en nuestra ciudad también. Para transmitir un partido local. Gracias. Y esto topata. Pepe. Hola. Hola, ¿qué tal? Dapper Coy petin 100.000 dapper Purubeya. De Aragán, de Calmamina. Hola. Es lo que hay, más no hay. Brillante. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.400 millones en premios Che Poremoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana del niño, juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Comunicate al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy, jabón en polvo, insuperable 1 kilo. Clásico, Citrus a solo 8.800 guaraníes. Además, suavizante para ropa Cavalaro, 900 ml fragancias surtidas a solo 11.650 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. Hola. También te quiero, mi bigotón. A la puta. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration. Y listo, bases y condiciones en kia.com.py. Arturo y Niño Jorge, pero que Niño Jorge da alegría al programa. Su voz es muy alegre, realmente. Después le escuchaba Pancho, nunca se le siente de mal humor. Después está Denny Caniza, que aporta ahí toda su experiencia en el fútbol real y el cerebro que hay de Víctor. Esperamos, ¿quién es quién acá? ¿Vos que sos el simpático? Sí. La voz alegre. ¿Y yo que estoy? ¿La porquería? ¿Y vos? El cerebro. ¿Bien? Experiencia. Y que nunca está de mal humor. Nunca está de mal humor. ¿Por quién? Pancho. Y por mí, hijo. Que tiene razón, Autobombo. Qué preocupación tenemos. Qué preocupado está, Hola. Hola, tío Arturo. No, fuimos a la mierda. Terminó todo, hasta otro día. Con esto cerramos todo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca láctea número 1, la más preferida y consumida del país. La Paraguay Inmobiliaria presenta su emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posición inmediata. Comunicate al 437.000. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Con los aromatizantes de ambientes en aerosol base, podés disfrutar de sus fragancias floral, lavanda, primavera y bebé y agregar un toque de frescura, ternura y paz en el ambiente. Base, un mundo de limpieza. Volvió el agosto liquida Electroban. Aproveché y compré electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. Delivery gratis en toda Asunción y Gran Asunción. Ingresá a electroban.com.py. Escribinos al 0982602020. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla, protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora regenerativa para la pintura de tu vehículo, es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol te lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos nuevamente Top of Mind. Con la marcha Copa Paraguay, niño. Así mismo, Copa Paraguay, igualmente la fecha del fin de semana. Arrancamos primero por la fecha del fin de semana, luego Copa Paraguay. El sábado 2 juegos, Libertad de local ante Sol de América 16:30. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688 6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Más de repaso de partidos, el sábado a las 19 en el Parques del Guairá, Guaireña, 12 de octubre. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa el código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota GSA o en la web toyotoshi.com.py. El domingo 15:30 en Para Uno, Olimpia, Cerro Porteño. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Más de repaso de partidos, el día domingo en Dos Bocas, Guaraní Nacional, el domingo 18:30. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Fugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El lunes, 2 juegos, Ameliano General Caballero a las 16 horas. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras de rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Se cierra todo el lunes 18:30 en cancha de River, Tacuare, Resistencia. Ya probaste suerte o ingresá a Ciudad del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes regalos bonos para jugar. Ciudad del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al delar con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Más de repaso, es momento de la Copa Paraguay. Hoy se cierra la fase 3 con el duelo, o 2 duelos. Juventud, equipo de San Cosme y Damián ante Tacuaré. A las 16 se juega en Ciudad del Este. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda X30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25.990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda X30, el arte de conducir.
Fulgencio Yegros, equipo de Ñemby ante General Caballero de Mallorquín, 18:30, se juega en Ciudad del Este igualmente, Copa Paraguay. Llegó a recuperar el Acetambro nuevo multivitamínico para Sentitema Fortemazano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Así es, repaso de la Copa Paraguay, los partidos del fin de semana. Dice Roque Cubilla, buenas tardes, no te llamé porque era para hacer Río Olimpia a los oyentes. Ayer Ever Aquino, árbitro excelente, Talleres, Vélez. Sí. Árbitro tiene que decir, ¿verdad? Sí, fue el árbitro. Aquí en el VAR no tiene lo mismo que en la cancha. Y sí. En el partido de Nacional contra Cerro, a tu ahijado, mi ahijado puede Santiago Frete. Santiago. Sergio Frete fue mi ahijado futbolístico. A tu ahijado Sergio Frete, Patiño le tecleó ni tarjeta de casamiento para Patiño. Abrazo, dice. ¿Ni tarjeta? De casamiento. Ni amarilla, ni roja, Ah, ni sí, entendí. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho, una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Vamos a responder a las emisoras de que tienen la red monumental satélite. ¿A quieren volver a escuchar a Trovato con relación al pedido de que pedirían su expulsión a través de la directiva? Y decía, eso es una asamblea. Y bueno, vamos a cumplir. Trovato para la red monumental satélite. ¿Cómo te va, Marco? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia de Monumental. ¿Qué pasó ya otra vez, Arturo? Habló Federico Frutos de una reunión el próximo sábado entre 20 a 25 socios vitalicios y no vitalicios para estudiar sobre la presentación de un documento al Club de Olimpia pidiendo, y desde su punto de vista ya y su respuesta como, de manera personal, ya dio su punto de vista. Después dice, bueno, ¿sabes lo que vamos a estudiar entre los socios? La expulsión de Marco Trovato. Aquí tenemos al socio vitalicio Federico Frutos. Arturo, estamos nosotros un grupo de olimpistas que hace un tiempo ya venimos reuniéndonos, conversando, ya antes de la asamblea hemos formado ese grupo importante, socios vitalicios, socios activos, y ahora de vuelta estamos reflotando las reuniones por la situación del Olimpia, y una de las cosas que vamos a estar pidiendo es cosas que vamos a decidir entre todos, te aclaro, Arturo, el sábado, si Dios quiere, es la expulsión de Marco Trovato de Puerto Rico. Que lo decía Federico a título personal, yo voy por eso, decía. Así dijo. Marco, te escuchamos a vos. No, Arturo, no vale ni la pena contestar. Sinceramente, yo no... Mira, tan cansado de todo esto, cuento de que... de todas estas cosas que te digo. Hay tantas cosas más allá del fútbol y más allá de mi gestión que hay gente atrás para hacer esto, que ya lastimosamente ya no tiene ningún sentido de seguir discutiendo este tema. Si lo quieren hacer, que lo hagan, irán a una asamblea, yo tendré la oportunidad también de poder exponerle a la masa societaria lo que ellos supuestamente dicen de que se hizo mal, y el socio de Olimpia va a decidir, se va a hacer una asamblea. Si hay 10.000, 12.000, 15.000 personas en el padrón, los 15.000 estarán habilitados a votar en una asamblea del Olimpia a ver si se me expulsa o no. Y si ellos tienen los motivos, que lo hagan; si no tienen los motivos, que no lo hagan. Mira, Arturo, yo me encantaría poder estar hablando de fútbol, de lo que se viene en el clásico. Las semanas antes de los clásicos en el Olimpia, y por mi experiencia, siempre pasan estas cosas. Gente que lo único que quiere es perjudicar al club y que Olimpia no gane el clásico el domingo, salen a decir esta tontería y salen a hablar de cosas extradeportivas. Acá hay que hablar de fútbol. Olimpia tiene que estar concentrado para ganar el domingo. Acá no importa más nada que eso, que Olimpia gane el domingo, que podamos disfrutar todos los olimpistas una victoria para uno contra Cerro, y que disfrutemos de eso, ¿verdad? El resto,
A mí en lo personal, te digo Arturo, ya a 2 años de haberme retirado de la dirigencia, hoy salir a hablar de esto, si lo quieren hacer, te vuelvo a repetir, que lo hagan, están en su total derecho de hacerlo, y seguramente después veremos lo que la masa de socios del Olimpia quiere, veremos si pondremos en la balanza las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, y que cada socio termine votando cuando llegue el momento. Lo último por ahora, Marco, es la inversión que hiciste. Decía, ¿cómo van a pagar 5.550% del pase? Se te echan cara lo pagado, o lo incumplido, si querés, en la inversión. Arturo, sencillo, nosotros armamos un equipo para salir campeones de la Libertadores en el 2020, Arturo. El Olimpia te obliga, como dirigente, como presidente, a siempre superarte y buscar ser mejor. Veníamos de un tetracampeonato, un cuerpo técnico estable, un gran plantel, un Roque Santa Cruz en su mejor nivel, con Terli, con las inversiones que hicimos. Nosotros buscamos salir campeones de la Libertadores en el 2020. Y la dirigencia que está y las que vendrán en algún momento buscarán de vuelta. Y vos pensás que se sale campeón de la Libertadores con buenas intenciones. ¿O acaso no ven lo que es Flamengo, lo que es Palmeiras, lo que es River, lo que es Boca? Olimpia tiene que unirse y dejarse de discutir este tipo de cosas, porque el día de mañana el presidente que está, o el próximo presidente, va a salir a contratar de vuelta jugadores y va a salir a buscar mejorar su plantel, salir a buscar, o no lo van a hacer. Entonces, esto que hoy se me recrimina a mí, dentro de meses va a volver a pasar. Dentro de meses la dirigencia va a querer armar un plantel que pueda pelear el campeonato local, que pueda pelear una Copa Internacional, y se va a volver a contratar y se va a volver a buscar ganar un campeonato importante. Entonces, todo lo que hoy... pero esto, Arturo, ya pasó, porque cuando recordarás que el año pasado el que yo dejé era carísimo, que no valía la pena, que eran todos unos viejos, y no sé qué historia. Y al final ese mismo plantel fue el que ganó la Copa Paraguay, ganó la Supercopa, y al final se le terminó renovando a todo el mundo. Entonces, ¿dónde nos quedamos, Arturo? Yo te vuelvo a repetir, esta es una discusión estéril, es una discusión de gente que en la semana antes del clásico lo único que busca es perjudicar a la Olimpia, lo único que busca de vuelta es hacer de que no se hable de fútbol, de que el club no esté concentrado en ganar el domingo, que es lo único que hay que hacer. A mí, en lo personal, te vuelvo a repetir, cansado de estas cosas, 2 años de haberme ido de la dirigencia, de lo único que hacer durante todo este tiempo es colaborar y tratar de colaborar y estar a disposición del club siempre, y eso va a continuar. De mi parte, yo soy olimpista, mi familia es olimpista, hemos dejado millones y millones de dólares dentro de nuestro propio recurso. Sí, y eso nosotros ya hoy haber dejado 5 campeonatos más en la vitrina, un sexto con la presidencia del presidente Bruno, 2 copas con la presidenta de Carona, con el mismo plantel que nosotros armamos, Arturo, o de vuelta, o esos campeonatos se ganaron jugando con jugadores de la intermedia que valían $1 millón de guaraníes al mes. O sea, no tiene pues sentido que se reclame un jugador caro que al final otra vez el jugador te hace ganar cosas, y el jugador al final, el jugador carísimo que yo dejé, se terminan renovando todos los contratos, ¿verdad? Entonces, esto va a pasar, y te aseguro, Arturo, que dentro de meses más Olimpia tiene que salir a contratar, y va a tener que salir a contratar, y va a tener que salir a pedirle a la masa de socios que le ayude, que se ponga al día, que pague su cuota, que Olimpia genere ingresos, como hicimos nosotros durante mi presidencia, donde generamos ingresos millonarios que generaron la posibilidad de contratar, y que al final al cabo otra vez terminó llegando una pandemia que nos reventó, ¿verdad? Entonces, es triste nomás hablar de esto todos los días, que cada vez que me llamen sea para salir a aclarar cada discurso que tiene una persona, y más aún en la semana de clase. Te vuelvo a repetir, Arturo, ojalá hablemos de fútbol, ojalá el Olimpia esté concentrado, todo el club, de la dirigencia hasta el portero del club, esté concentrado para ganar el domingo, y que Olimpia gane y podamos celebrar todos el domingo una victoria de nuestro querido franqueado.
Bueno, queríamos escuchar tu opinión, tu respuesta a lo que nos dijo Federico Frutos y que se van a reunir el sábado. Gracias por tu tiempo, Marco, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Adiós, gracias. Marco Trovato, expresidente del Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 21 grados. La Policía Nacional sigue con la intensa búsqueda para dar con los últimos reclusos que se fugaron el domingo pasado de la cárcel de Misiones. Entre ellos se encuentra una importante cabecilla del grupo criminal Primer Comando Capital. Son 5 los reos que siguen con paradero desconocido, entre ellos el brasileño Edilson Silva da Cruz, condenado por la masacre en la cárcel de San Pedro. Al respecto, Daniel Benítez, viceministro de Política Criminal, manifestó a Radio Monumental 1080 AM que hace 15 días realizaron una requisa importante en el penal y por medidas de seguridad trasladaron a 5 prisioneros considerados importantes dentro del PCC. El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, señaló que actualmente hay más buses en servicio que cuando asumió hace casi un año. Sin embargo, las quejas sobre la escasez persisten principalmente en horario nocturno. Los usuarios alegaron que el suplicio comienza alrededor de las 21:30, cuando ya disminuye notablemente la